Muy buenos días. Es Ángela Rodríguez Pam. Ocupa el cargo de secretaria de Estado de Igualdad, la número 2 de Irene Montero. Cobra 120.000 euros, que por supuesto lo pagamos todos. Se graba, lo acaban de ver, a modo selfie, con unas cuantas jóvenes que gritaban: qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar. A su odio lo llaman libertad de expresión, traspasando todos los límites y deseando la muerte de un dirigente político, en este caso del presidente de Vox. Se llame Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo, Pablo Iglesias o Pepe, es intolerable que un cargo del gobierno de España desee la muerte de alguien. Ángela Rodríguez Pam es la misma cuyos méritos últimos que se recuerdan son los de hablar de sexo, asegurando que es escandaloso que las mujeres prefieran una relación sexual antes que masturbarse. Bienvenida, señora Rodríguez Pam, al mundo real. O llamar, abro comillas, puta y coja a una compañera discapacitada. Debería ser cesada de inmediato. Ni siquiera desde esta casa deberíamos estar exigiéndolo, porque es algo lógico. Pero ¿qué le vamos a pedir a un gobierno que premia a delincuentes y libera a violadores? El empecinado Pedro Sánchez, por supuesto, no quiere pisar ese charco. Sin embargo, con estas declaraciones se le desmonta el chiringuito y ese discurso de que mi cuerpo es mío y yo decido. Y es que si gritas que ojalá hubiese abortado, es que directamente estás reconociendo que son dos personas distintas y que el aborto es exterminar la vida de alguien diferente al cuerpo de la madre. Qué pena de sociedad nos están dejando las feministas de supuesta igualdad. Dimita si tiene un poquito de madurez, márchese y ahórrenos al resto estar 9 meses escuchando chorradas, que por cierto son los mismos meses que Abascal estuvo en el vientre de su madre. Qué pena nos da usted, señora Rodríguez Pam. Comenzamos el jueves aquí en Dando Caña, un día después de esa manifestación del feminismo por las calles de Madrid y de otras ciudades de España. Por supuesto, tendremos que hablar de este asunto. Condenamos rotundamente esos hechos de Ángela Rodríguez Pam. Veremos las diferentes reacciones que están teniendo desde el mundo de la política ante este grave suceso, y también trataremos, por supuesto, otros asuntos. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Patricia Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal, Alba? Muy buenos días. Me sumo a esa condena, igual que toda esta cadena, porque no puede ser normal, como has indicado, que un cargo político, como es la señora Pam, le parezca bien y se esconda detrás de esa libertad de expresión para desear la muerte de otro político. Esto es inadmisible, sea quien sea el partido político, sea el político que lo diga, ¿no? Y además hay que preguntarse, ¿quién ha hecho más daño a las mujeres? ¿Aquellos que defienden el derecho a la vida? ¿Aquellos que defienden la integridad física y la salud mental de los adolescentes? ¿Aquellos que han conseguido, en otros campos, bajar las tasas de desempleo a las mujeres más jóvenes? ¿O aquellos que han antepuesto su soberbia a admitir que se han equivocado, desoyendo, ¿no?, a los órganos consultivos que alertaban de las barbaridades que iban a suceder, dejando en la calle o mejorando las condenas de agresores sexuales? Bueno, pues todas estas preguntas seguro que los ciudadanos, incluso todas estas feministas, ¿no?, que deseaban la muerte a Santiago Abascal, e incluso aquellas feministas que ayer increpaban a Irene Montero, seguro que cuando vayan a las urnas pues tienen que hacerse varias de estas preguntas. Desde luego. Miguel Gutiérrez, muy buenos días. Muy buenas, Alba. Bueno, una muestra más, ¿no?, de que el feminismo actual está profundamente ideologizado, profundamente politizado, y que realmente no busca la igualdad real, ¿no?, entre hombres y mujeres, sino que lo que busca es el odio al hombre, en este caso a Santiago Abascal. Y lo vimos también muy claro en la manifestación de ayer, ¿no?, cómo se echó de esa manifestación a las nuevas generaciones del Partido Popular. Y bueno, ¿qué esperar, ¿no?, de este gobierno, que la verdad que da mucho a entender también del nivel de la clase política que tenemos, ¿no?, y en especial de ese Ministerio de Igualdad, que nadie ha hecho ningún mérito para estar en un puesto tan alto y ganar tantísimo dinero como esos 120.000 euros de los que hablabas. Sin embargo, pues también es eso el feminismo actual, ¿no?, un poco de colocación de gente afín y a vivir, es un modus vivendi, ¿no?, una forma de vivir. Y les ha salido fenomenal la jugada, ¿no?, llegar hasta ahí, ganar ese dineral para al final esto, decir que si las mujeres deben preferir la masturbación al sexo normal, o que si había que normalizar, ¿no?, el sexo con regla, como decía Irene Montero, ¿no?, barbaridades de esas que nos cuestan un dinero a los españoles. David García, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí un día más con vosotros.
Y nada, primero mostrar nuestro apoyo, por supuesto, a Santiago Abascal, nuestro presidente y amigo, y condenar rotundamente las palabras que ha proferido esta señora, y que no es nuevo que los voceros o los políticos de izquierda se dediquen a lanzar amenazas de muerte o desear cosas malignas. Ya lo vimos cuando pasó con Izquierda Unida, con Víctor Sánchez de Real, lo vimos también como el propio Máximo Pradera, uno de los voceros de izquierda, deseó un cáncer a Macarena Olona. Nuevamente estamos viendo eso, y son siempre los mismos, siempre son los mismos los que cruzan todas las líneas posibles y son los que siempre están poniendo en entredicho lo que es la libertad de expresión, que no es un cajón desastre, no cabe todo. En la libertad de expresión no puede caber todo, tiene que haber unos límites, y los límites tienen que ser por lo menos el sentido común y la cordura. Y ya que el gobierno no la tiene, por lo menos nosotros no vamos a caer en cruzar esas líneas rojas ni ser como ellos. Nosotros ya no es ser mejores o peores que ellos, simplemente nosotros somos personas, yo creo que cabales, sensatas, y que al final lo que prima e impera es un poco el sentido común de no poder permitir esto. O sea, imagínense que hubiera sido al revés, que es cualquier diputado de Vox o cualquier cargo de Vox que se graba con profiriendo cualquier de este tipo contra cualquier miembro de la izquierda. O sea, el escándalo sería menino. Pasa que como lo hace la señora Pan, pues eso ahí están, es locura, esa degeneración moral que llevan ellos y esa locura, que están más pendientes de las chochocharlas que resolver los problemas reales que sufren las mujeres en España. Hoy pues hemos tenido seguramente más manifestaciones en las calles. Ana Gullo, muy buenos días. Muy buenos días, Salva. Yo sobre todo me uno obviamente a esa crítica y a esa denuncia que hacemos desde aquí a Ángela Rodríguez Pan, pero sobre todo me entristece muchísimo ver cómo en un día que se celebraba ayer, porque al final ayer no se celebraba el feminismo como tal o los múltiples feminismos que hay, sino el Día Internacional de la Mujer. Y de todas las mujeres, no solo de un tipo de mujer que quieren defender ahora, porque se ha puesto de moda, sino de todas las mujeres que hay en el mundo. Y en España en concreto, si estamos hablando de este gobierno. Entonces me entristece muchísimo cómo se ha politizado, cómo se ha generado tanto odio que hasta en una manifestación en la que tendrían que reivindicar, o recordar más bien que reivindicar, ¿por qué se celebra este día? Es decir, porque al final las mujeres, llegó un momento en la sociedad en la que no teníamos ni voz ni voto, esto era una realidad, pero gracias a que otras se levantaron, a que bueno, muchísimos años en los que había luchas, reivindicaciones, pues pudieron, al final hemos podido todas a votar, se ha metido en todas las legislaciones. Ahora sí que tenemos esa igualdad. En pleno siglo XXI, además con esta Constitución de 1982, es que no hay ningún tipo de duda que eso es así. Entonces, estar todo el rato volviendo a anteponer a los hombres a las mujeres, enfrentándolos y sobre todo politizando días y cosas tan absurdas, porque ¿dónde está aquí el Ministerio de Igualdad? ¿Dónde queda esa diversidad? Pero es que date cuenta una cosa, o sea, vuestra propia compañera en la manifestación ayer sufrió vamos a decirlo, un escrache, insultos por parte de las propias, pero que no es algo nuevo. O sea, cualquiera de vosotras, por ser trabajar en esta casa o incluso medios... le dijeron que ella no era una mujer, como claro, si ellas fueran quienes para ir repartiendo ellas van colectivizando y van destruyendo, digamos, van construyendo ese relato y van destruyendo lo que ha sido la lucha de las mujeres. Y vosotras, por ser, digamos, periodistas de ideología, vamos a decir, conservadora de derechas, para allá no sois iguales. Hemos visto la violencia de las mujeres de los guardias civiles en Alsasua, lo hemos visto cuando ha sufrido Rocío de Mer una pedrada, como salió Echenique, el mayor generador de odio que existe, diciendo que era Quechu. Lo hemos visto una y otra vez, como al final ellos ni siquiera hay mujeres de primera y de segunda, y dependiendo incluso de la ideología, condenan o no condenan. Y al final lo que están haciendo es eso, utilizar un movimiento, para coger y colectivizar, hacer lo propio y marcar su relato y marcar enemigas directamente, o sea, porque ahí hay enemigas. El problema es que se intentan apropiar del feminismo, del Día Internacional de la Mujer, politizan esta marcha y además desvirtúan el propio concepto de la mujer. Lo consiguen a través de leyes que ellas mismas impulsan, como por ejemplo la ley trans. De hecho, ayer nuestra compañera Marín Vallejo, que sufrió esos ataques por parte de algunas feministas, se lo planteó directamente a la ministra de Igualdad, ¿qué es ser una mujer? Atención a la respuesta. No sé si podemos escuchar esas declaraciones de la ministra de Igualdad cuando se le acerca nuestra compañera minutos antes de que se inicie esa marcha en la que estaban diferentes dirigentes de Igualdad. Señora ministra, ¿qué es para usted a día de hoy ser una mujer? ¿Qué significa?
ser una mujer significa tener más riesgo de precariedad y tener más riesgo de pobreza. Si esa pregunta se hace con la intención de cuestionar que las mujeres trans son mujeres, se llama transfobia, se llama vulnerar los derechos humanos, y creo que nuestra sociedad ya ha dicho claramente que está orgullosa de su diversidad, orgullosa de los derechos de las personas trans, y que el movimiento feminista es un movimiento transinclusivo, que sabe que vamos de la mano, que las mujeres trans también están en primera línea de las luchas por las conquistas de nuestros derechos y que no vamos a dar ni un paso atrás. No sé ustedes, pero a mí desde luego no me ha quedado muy claro qué es lo que piensa Irene Montero, cuál es el concepto que ella tiene sobre qué es ser una mujer. Bueno, una manifestación del 8M que demostró ser un pinchazo absoluto. Se consiguió reunir a 27.000 personas en comparación con las 50.000 del año 2022. Como cada 8 de marzo, las calles de Madrid se llenaron de mujeres, pancartas y morado, mucho morado. Sin embargo, este 8M ha sido hasta la fecha el más dividido. La ley del solo sí es sí y la ley trans han provocado que ayer se realizasen dos manifestaciones. Una, la de la Comisión del 8M en apoyo a la ministra de Igualdad, y otra, la del movimiento feminista que pedía su dimisión. Una división que se reflejó en los datos de asistencia, y es que ayer salieron a la calle 17.000 personas según la delegación del Gobierno. Esto supone casi la mitad de feministas que el año pasado, cuando acudieron 50.000, y un abismo si la comparamos con la de 2019, cuando acudieron hasta 350.000 personas. Sin embargo, el Gobierno quiso aparentar una falsa unión. Desde nuestra diversidad estamos desbordando las calles, las plazas de nuestro país, reivindicando nuestros derechos, acuerpándonos, sintiéndonos las unas al lado de las otras, peleando por nuestros derechos. Cada uno acude con su sigla, con su organización, y creo que eso es muy importante porque damos una imagen unitaria del movimiento feminista. Y que seamos conscientes que los avances de las mujeres se producen, por cierto, con la ley del sí es sí. Los momentos de tensión, como no podía ser de otra forma, tuvieron lugar. Los del PP fueron sin duda los más perjudicados. Los dirigentes políticos que acudieron a la marcha del movimiento feminista fueron expulsados y escoltados por la policía, algo que también sufrieron las nuevas generaciones del partido, que acudieron a la manifestación con una pancarta donde se leía que te vote el Tito Berni. Pese a las polémicas que salpican al Gobierno, algunas manifestantes no tenían muy claro qué es ser una mujer actualmente, ni tampoco las consecuencias que han causado hasta la fecha la ley de Irene Montero. Para vosotras, ¿qué significa a día de hoy ser una mujer? Ser una mujer es identificarte como una mujer, cada una como lo viva, cada una sabe lo que es. Un orgullo. Yo cuando era jovencilla pensé que era mejor ser un hombre. ¿Qué nos significa? Sería la palabra. Bueno, supone un poco un reto en esta sociedad porque, jolín, hay como muchas dificultades, ¿no? Y el solo sí es sí, bueno, está claro que hay que seguir adelante. Ser ministra de Igualdad no es fácil. Pero ella al final no ha querido votar a favor de la reforma para que esos agresores sexuales dejen de salir de la cárcel. Ya, pues por eso. que gracias a ella se están llevando a cabo muchas cosas. Una manifestación que, como cada año, solo demuestra una sola cosa. Feminista sí, pero solo si comparte sus mismas ideas. Luego les preguntas qué cosas está llevando a cabo Irene Montero y no saben responder, argumentos vacíos y simplemente eslóganes. Es increíble, Alba, cómo la señora Montero, ¿no?, cuando utiliza prefijos como trans, como homo, delante de la palabra fobia, se cree que con eso dota de validez a su argumentario. ¿Por qué salió adelante, no? Nos tenemos que preguntar la ley del solo sí es sí. ¿Por qué salió adelante la ley trans? Bueno, pues porque a la ministra de Igualdad, Pedro Sánchez, la ha utilizado para poder continuar en su gobierno de coalición de igual forma que la ministra de Igualdad ha utilizado a las españolas. Vemos a las adolescentes, que también preguntó ayer nuestra compañera, que ni siquiera saben definir bien ni qué es ser mujer, ni qué políticas está cometiendo el Gobierno, ¿no? Lo que dota de validez al hecho de que está cada vez más radicalizado este movimiento. Y lo era hace 10 años, cuando nosotras estábamos en la universidad, pero lo sigue siendo ahora. Entonces, bueno, hay que preguntarse, ¿no?, hasta qué punto ha ayudado esta legislación y qué perdida está la generación que viene detrás de nosotros. O sea, solo hay que meterse en redes sociales para ver bueno, pues esa falta, ¿no?, de identidad de género que todo el mundo puede tener durante su adolescencia, dudas, pero desde el momento en que tú, sobre una ley, ¿no?, negro sobre blanco, pones que no se puede dar marcha atrás a una decisión tan grave como mutilar un cuerpo, a una decisión tan grave como que la sanidad pública
porque a lo mejor algunas personas todavía no lo saben, pero la sanidad pública ya va a financiar esas terapias de conversión y luego no se pueda dar marcha atrás en una decisión así importante para la vida de una persona, es tremendamente grave. Ana. Yo me quedo con dos declaraciones, tanto de la ministra de Igualdad, que ha atacado y ha insultado a nuestra reportera Marín, llamándola transfoba, y luego con lo de cada uno sabe lo que es, ¿no? Cuando le preguntaban qué es ser mujer, es decir, cuando tú no sabes la respuesta a algo tienes dos opciones, o eludirla o atacarla, y aquí vemos que se han demostrado en dos ejemplos, en las dos. Entonces, creo que ellos han conseguido en menos de 4 años, o sea, desde el año 2020, cargarse su propio lema, ese que se queda tan lejos que abanderada la propia Irene Montero, de Unidas, Libres y Feministas, o incluso el del año 2018, Juntas Somos Más. O sea, creo que se lo han cargado por completo, porque ya hay tanta incongruencia que dentro del propio órgano del gobierno, los propios socios están dándoles la espalda, hayan votado en contra, se hayan puesto con la oposición, algo que era impensable llegar a simplemente, vamos, de imaginarse que pudieran hacer, con tanto odio que hay entre los dos, la oposición y los dos partidos, o los tres, todos esos socios de gobierno que tenemos en la actualidad, pero es alucinante cómo lo han conseguido. A base de leyes que se cargan todo el rato, decía Patricia, sobre las consecuencias tan irreparables, pero es que el aborto también es una de ellas. Porque a esas niñas, sin el consentimiento de sus padres, ya no solo sea porque están haciendo un acto totalmente atroz y que no tiene vuelta atrás, sino porque son niñas que a lo mejor no tienen esa capacidad o esa madurez de poder valorar si lo que están haciendo es verdaderamente lo que quieren, porque primero te paraliza el miedo. Que claro, cuando te quedas embarazada con 14 y 16 años te paraliza el miedo y lo último que quieres hacer es contárselo a tus padres, porque sabes que te van a juzgar y sabes que te van a castigar. Y eso es lo que les paraliza a las mujeres. Entonces, que un gobierno se aproveche de esa forma, de la inocencia, de la inmadurez de las niñas, solo porque tienen miedo y porque no quieren enfrentarse a sus padres, de decir lo que van a pensar de mí, es que es brutal. David. Yo creo que una de las claves, Ana, que es la del tema del miedo. El miedo, cómo lo utiliza sobre todo la izquierda para acoger y... Que lo hemos visto también, por cierto, durante el coronavirus. Sí, lo hemos visto. O sea, siempre ha estado esa noticia del miedo, o cualquiera que pueda ver las televisiones de Estados Unidos, puede ver perfectamente cómo es el miedo constante, esa tensión, Y también, aparte, también hemos visto nuevamente como el Partido Popular acude a un acto donde tiene la batalla perdida, donde no dieron nunca la batalla, y nuevamente le pasa como cuando los días del orgullo, acordaros aquellas manifestaciones con Ciudadanos y como Partido Popular, hoy nuevamente se repite, como ese colectivo, o sea, no te dejan ser, se lo apropian ellos y te tiran fuera de ahí. Yo, pues, siempre decimos al Partido Popular, o sea, es que no aprendéis, o sea, es una vez y otra vez. Y luego creo que otra cosa importante, ahora que has dicho la vulnerabilidad, el otro día estábamos hablando de que antes se atacaba a la universidad, digamos que la universidad ideológicamente es donde se daba la batalla. Ahora no, ahora baja más abajo, baja de a los colegios, te adoctrinan desde pequeñito, desde el colegio te bombardean, cuando eres más vulnerable, cuando no tienes todavía, digamos, esa madurez y donde eres mucho más permeable. Y aparte, esa necesidad que tenemos todos los individuos de ser de un colectivo, de pertenecer, la sensación de pertenencia, y cómo utilizan ahora mismo algo como que el negacionismo, ¿vale? La palabra negacionista, ahora por ejemplo hace poco salió en Londres diciendo que el que no crea en las ciudades de 15 minutos es un negacionista. Oiga, pues no. Una cosa, el negacionismo era negar el holocausto nazi, y se utiliza esa palabra, negacionismo, se ha desvirtuado tanto a que cualquiera que esté en contra de lo que yo opino es un negacionista, es un transfobo. Fascista. Y luego ellos se declaran demócratas. Y hay que recordar que a día de hoy, aún no han aceptado que el tercer partido más votado en España es Vox, y se dedican a hacer cordones sanitarios, que ellos llaman sanitarios, pero realmente son cordones a la democracia, o sea, no aceptan los resultados de la democracia. Y son los mismos que ahora se atreven a señalar una y otra vez y a generar el odio, porque al final viven de eso, del odio y del miedo. Ya que habéis sacado sobre la mesa la cuestión de la inocencia, y también hemos visto cómo durante los últimos meses desde el Ministerio de Igualdad se centran en esas, decías tú, chochocharlas, ¿no? Pues atención a la última campaña que ha lanzado el Ministerio de Igualdad con motivo de este 8 de marzo. Lo publica además en la propia página web de la Moncloa. Igualdad presenta la campaña "Ahora que ya nos veis, hablemos", para poner en valor, dicen, la educación sexual en esta jornada, ayer, Día Internacional. Dice que es un spot que ahora lo van a ver y del que le avisamos ya que son imágenes
que pueden herir su sensibilidad. Protagonistas que van a ver como una mujer no normativa y otra con discapacidad. Un padre y su hijo o una mujer de 60 años exponen situaciones cotidianas, hasta ahora silenciadas, como mantener, dicen, relaciones sexuales con la regla o la sexualidad en personas mayores. Atención al vídeo, que por cierto hemos cogido la versión más corta porque ya la de 3 minutos no les quiero ni contar. Acércate más. En España de esto no se habla, ni de que apagamos la luz para hacerlo. No se habla de Ana, ni de su placer. No se habla de diversidad. No, mi papá. Pero ahora que ya nos veis, hablemos. Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Bueno, pues este spot, como acaban de escuchar, lo paga el Gobierno de España, es decir, lo pagamos todos nosotros. Se patrocina en las redes sociales, en televisiones públicas, también lo hemos escuchado en algún otro medio de comunicación, diciéndole a las mujeres de 60 años que lo que tienen que hacer es masturbarse. Es que, Alba, esto es un ejemplo más de que como no tienen nada que hacer, porque al final la igualdad está ya más que asegurada en España, pues tienen que inventar cosas para justificar esos 500 y pico millones que cuesta el Ministerio de Igualdad todos los años, ¿no? Y obviamente pues eso también ayuda mucho para dar trabajo pues, a toda esa gente, que es esa generación de votos, ¿no? Esa red clientelar que tienen que generar. Es decir, a la gente que hayan contratado para este anuncio, para hacerlo, pues efectivamente les votará, ¿no? Pero es que al final el feminismo, que era un feminismo, como bien ha dicho Ana, necesario, ¿no? Al principio, el feminismo histórico, la que se llama la primera ola, pues ha ido degenerando con la segunda, con la tercera y con la cuarta, hasta tal punto que ahora mismo es la nada. Ahora mismo el feminismo es nihilismo puro, no significa nada. Lo hemos visto. ¿Cómo define a la mujer Irene Montero? Dice que las personas que sufren la pobreza y la precariedad. ¿Eso qué significa? La persona que sufre pobreza pues es un pobre, y la persona que sufre precariedad pues tendrá un trabajo precario, ¿no? Pero pueden ser hombres y mujeres. Pero nada, aquí el hecho biológico, el hecho que las mujeres tengan los cromosomas sexuales XX, eso no influye en absoluto, ¿no? Y las mujeres trans pues entonces son también mujeres. Lo que digo, la nada, ¿no? Porque todo es subjetivo, todo depende de la opinión, ¿no? Y lo que ha dicho David pues tiene mucho sentido, ¿no? Que al final se han trastornado tanto los significados que la palabra agorafobia, pues en vez de significar bueno, miedo o digamos lo que se le atribuía antes, ¿no? Que estás súper en contra de algo, ¿no? Ahora significa desacuerdo, simplemente, ¿no? Porque al final yo no odio a los trans, pero es que como estás en desacuerdo con ellos, pues los odias, eso es lo que ellos atribuyen, ¿no? Y luego hemos visto poquísima autocrítica. Les dices, oye, es que han soltado violadores. No, esos son los jueces. Los jueces franquistas, es decir, la culpa entonces es de Franco, ¿no? Claro, o es una fake news, o lo que sea, hacer autocrítica, porque en realidad esto no va de defender a las mujeres, sino que va de impulsar el movimiento a toda costa, y esto es una huida hacia adelante, da igual que se equivoquen, no quieren esa reforma y vamos, con Irene Montero hasta el final. Pero bueno, también es bueno que haya una brecha dentro del feminismo, ya que se está yendo hacia, bueno, como digo, hacia el nihilismo más absoluto, ya el trans también lo meten en el feminismo, lo cual no tiene mucho sentido, porque la mujer deja de ser mujer, puede ser hombre o puede ser lo que ella quiera. Y luego pues el otro feminismo que es radical, pero que al menos tiene claro lo que es una mujer biológica, que bueno, en algo estamos de acuerdo, cosa que sorprende, aunque a pesar de que luego hay una cantidad de desacuerdos ahí tremenda. ¿Y por qué esta obsesión con las relaciones sexuales? Porque llevan semanas y semanas de campañas centradas en el sexo, y lo peor de todo es que spots como estos se pueden emitir en todo tipo de horario infantil, llega a los menores que cada vez tienen más acceso a las redes sociales y contemplan esto como algo normal en su día a día. Yo creo que lo que nos están intentando trasladar, invirtiendo nuestro dinero, ese que pagamos vía impuesto cada mañana cuando nos levantamos para trabajar, es un modelo afectivo de pareja donde queda absolutamente segregado el sexo de lo que son puramente los sentimientos y una serie de valores como la fidelidad, el compromiso, algo que es un modelo extrapolable al modelo de mujer, ¿no? Ellos abogan por una mujer individualista, una mujer sin compromisos, pero luego en sus relaciones personales, lo vemos en la propia ministra Irene Montero, sin embargo se autodeclaran monógamas, son las que tienen todos los hijos, son las que pueden llegar a fin de mes y pagar la cesta de la compra, y son las que en definitiva bueno, pues pueden hasta pagarse una niñera porque tienen esa doble jornada, ¿no? Es muy triste que nos estén intentando vender este tipo de modelo afectivo de pareja, porque por supuesto que se pueden mantener relaciones sexuales cuando tienes más de 60 años, cuando eres discapacitado,
pero ¿por qué nos tratan como niños? ¿No? ¿Por qué nos cuentan obviedades que ya sabemos? ¿Por qué utilizan nuestro dinero público para contarnos esto? ¿Es que nos quieren vender este modelo individualista que luego ellos nos aplican? Yo es que no sabía que el Ministerio de Igualdad se había convertido en el Ministerio de la Sexualidad, sobre todo porque es que es lo único que están haciendo últimamente. Y además me hace mucha gracia que en el anuncio pongan que es educación sexual. Esto no es educación sexual, lo que se muestra en este vídeo publicitario, en esta campaña en concreto, es porno. Es pornográfico y sobre todo como el placer, ¿no? El placer, el morbo, las diferentes relaciones sexuales que puede haber entre pues eso, esa diversidad, pero es que la reproducción sexual está hablando de la salud sexual, es explicarle a los más jóvenes que a lo mejor no lo saben las enfermedades ETS, cómo pueden mantener sexo seguro si es que lo quieren hacer, pues siempre y cuando se den unas condiciones en las que, bueno, que no sea riesgo para nadie, con consentimiento, todas esas cosas. Pero no tiene nada que ver eso con lo que hemos visto, que es simple y llanamente pues el placer, esas relaciones sexuales, aquí te pillo, aquí te mato, y que el Ministerio de Igualdad, que el Ministerio del Gobierno de España se esté centrando en volver a hacer el destape de los años 70-80 como si no hubiese existido nunca algo así en España, pues para eso ya teníamos el cine español de esa época, porque parece que lo han inventado. Y lo peor de todo es que cuando hablamos muchas veces de educación sexual, parece que nos centramos únicamente en las relaciones sexuales, cuando hace poco lo comentaba con una compañera de esta casa que se quedaba embarazada y decía que había muchas cosas que no sabía de todo lo que ella iba a sufrir, cómo su cuerpo iba a cambiar, todas las fases por las que iba a pasar. Y bueno, dirán desde Igualdad, no, pues que no todas las mujeres quieren ser madre. Fenomenal. ¿Cuántas mujeres conocen todo lo que sucede con el ciclo de la menstruación? Eso no se explica. Porque ¿no sería mucho mejor poner el tiro en estas cuestiones antes que, por ejemplo, en relaciones sexuales o vídeos promocionales como estos? Totalmente de acuerdo que esa salud reproductiva incluyera también el ciclo, como cuando estudias en biología. A lo mejor luego tú quieres ser arquitecto, pero la biología la estudias simplemente es para saber los ciclos hormonales. Igual que con la regla, pues como las mujeres tienen la posibilidad, por biológica pura, y la naturaleza nos ha enseñado que se pueden quedar embarazadas o no, que te lo expliquen. Y sobre todo porque creo que es algo, sobre todo ahora que está ocurriendo con el tema de la fertilidad, yo conozco casos en los que el tema de la fertilidad, simplemente por haber cambiado la alimentación, se ha solucionado, sin haber hecho ningún tipo de fecundación in vitro, o sea, ese debate o ese estudio y ese análisis sobre que existen esas posibilidades o sobre cómo puede ser el aparato reproductivo tanto de la mujer como del hombre, resolverían muchísimos conflictos y muchísimas dudas en este tipo de situaciones, a nivel de fertilidad, a nivel de... Que caen en una situación como que intentan demostrar que son las más liberales, las más libres, las más... Y al final lo que terminan haciendo es meterse en la cama de la gente, o sea, decirle qué tiene que hacer, dejar por lo menos lo mismo, a inculcar el pensamiento que tiene que tener. Y al final se olvidan de lo más importante, que es las relaciones sexuales, pues nos conlleva un riesgo para la salud, muchas veces, porque sobre todo cuando tienes relaciones con varias personas. Y nos hemos encontrado casos, por ejemplo, de intentar proteger del virus del papiloma humano a los hombres, pero solamente si son del colectivo LGTBI y no para todos los niños. Es decir, o sea, todos los niños son posibles transmisores del papiloma humano, pero ellos dicen, no, solamente protegemos a los trans. Esto no decimos que a los LGTBI o a los trans, no protegemos a todos. O sea, ellos son un control total y absoluto, o sea, y ellos intentan un poco pues, mostrarse esa forma de escandalizar. Por eso esta señora, la PAN, creo que fue el otro día, sacó un Satisfyer, hizo también no sé qué, antifascista, no sé qué, como si fuese, venga, no, miren, otros podemos perfectamente coger y decirles a ustedes que nos están equivocando de lado a lado, porque al final lo que importa en las relaciones es explicarles realmente cómo funciona la relación sexual, qué consecuencias puede tener, cómo va a ser un embarazo, como todo, y las precauciones que hay que tener. Pero esta gente no, esta gente es cruzar las líneas rojas y al final se están metiendo en un terreno que ya está convirtiendo a nuestros jóvenes en receptores del porno en tempranas edades, y eso comienza a ser un problema porque desvirtúa completamente la sexualidad de estos niños. Veamos otra vez de nuevo esas imágenes que les mostrábamos al inicio de este programa de Ángela Rodríguez Pan, grabándose con unas feministas en esta manifestación y gritando contra Santiago Abascal, deseándole directamente la muerte.
Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar, por supuesto, y desde el grupo parlamentario de Santiago Abascal, desde Vox, han publicado esta misma mañana este tuit donde le piden directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la dimisión y el cese de inmediato de Ángela Rodríguez Pam. Dicen que en caso contrario, tanto Sánchez como su Gobierno cruzarán una línea a la que luego nos será muy difícil regresar. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo también ha querido expresar unas palabras. Dice: no todo vale en política. Este tipo de actitudes son injustificables en un cargo público y el Gobierno debe condenarlas. Mi solidaridad, dice, con Santiago Abascal y su familia. No es que el Gobierno deba condenarlas, es que el Gobierno debe exigir inmediatamente la dimisión de Rodríguez Pam. Y muy bien Feijóo, porque recuerdo que Casado, me recuerdo perfectamente la campaña catalana, que estuve ahí un par de veces cubriéndola, atacaban a Vox en todos los actos, básicamente, y yo lo he vivido en persona y es tremendo. Y claro, algunos partidos pues sí que salían a condenarlo, pero el Partido Popular, Casado, como con Vox no quería nada, pues silencio absoluto. Y bueno, y Feijóo pues ha tardado nada. Conforme han salido las imágenes ya lo está condenado. Eso es, condenando está muy bien porque es lo normal, lo que todos deberían hacer. Vamos, que ya te digo yo que Pam va a seguir ahí, que no la van a echar. Porque de hecho, si uno mira los ceses que ha habido de ministros o de gente del Gobierno, solo se han cesado a gente socialista. De Podemos no se ha tocado a nada, porque de los asientos que no les muevan. Y da igual que ahora hay una rotura total del Gobierno, unos que quieren reformar y volver al el código penal del año 95 y otros que se quieren quedar con el sí es sí. Como es mejor, en vez de romper el Gobierno, mantener la cartera y mantenerte ahí de ministra, pese a todo, ¿no? Entonces no va a pasar nada. Es tan cobarde Pedro Sánchez que, como bien indicas, Miguel, prefiere no aparecer el día de la reforma de la ley del solo sí es sí por el Congreso. Y unirse, por cierto, en la votación a Vox, ¿no? Estas casualidades que de vez en cuando suceden, mostrando claramente la ruptura que tiene dentro de sí el Gobierno de la nación. Me alegro y me uno también a esa felicitación a Alberto Núñez Feijóo que haya condenado estos actos. Podría haberse quedado absolutamente callado, porque además ahora con todo el debate del tema de la moción de censura, bueno, pues a lo mejor electoralmente no le vendría muy bien y sin embargo ha priorizado el sentido común, así que enhorabuena al Partido Popular por haberlo condenado, porque repito, sea quien lo diga, los simpatizantes del partido político que lo hagan, yo creo que nadie ahora mismo quiere ver más delitos de odio, porque lo siento, pero esto no es libertad de expresión. También, sobre todo, ha actuado con prudencia, como siempre suele hacer. Es decir, es muy bien, como ha indicado Alba, que lo que está haciendo es condenarlo, pero no exigir al Gobierno que haga algo, porque podría hacerlo perfectamente. Yo creo que va a aguantar esos 9 meses que le quedan en el cargo. Y yo creo que Feijóo sabe que es un problema que tiene y que si él el día de mañana coge las riendas del Gobierno, también va a persistir. Entonces, lo que ha hecho es atajarlo directamente desde raíz. Es decir, oye, esto ha pasado con Santiago Abascal, pero no podemos seguir permitiendo que las niñas o las mujeres o nos estemos insultando continuamente haciendo este tipo de alegaciones en un acto no tan importante para nosotras como era el Día Internacional de la Mujer. Es que esto que está pasando con Vox no es nuevo, con Santiago Abascal. Cuando no estaba Vox y tampoco estaba Ciudadanos, los insultos, el fascistas y demás los recibía el Partido Popular. O sea, tiene una memoria muy corta. Cuando apareció Ciudadanos, acordados cómo trataba a Albert Rivera, cómo se le da todos los insultos que recibían, cómo trataron a Ciudadanos, y cuando aparece Vox somos nosotros los receptores de los insultos, de las amenazas, del odio y los deseos de muerte y de las amenazas de muerte que estamos recibiendo todos nosotros. Eso es lo que está pasando. Y eso el Partido Popular tiene que tener claro, de que Vox no solamente es un dique de contención en la batalla cultural sino en la batalla de las ideas, sino también es un dique de contención porque nosotros paramos para la variedad de insultos que antes iban para ellos. Pues nosotros no tenemos miedo, ni nos aminoramos, ni tenemos miedo al que dirán, pero tiene que tener claro que esto no van a parar ahí y van a continuar, sea Ciudadanos, sea PP, sea Vox, sea toda aquella persona que se atreva a disentir directamente de lo que ellos digan. Y si no, pues lo que hemos dicho antes, eres un transfobo, eres un negacionista, eres esto y tal. Y todos los insultos irán. Y ya el problema es que han normalizado la violencia. Desde que está Podemos, se ha normalizado la violencia. Se ha normalizado el escrache, se ha normalizado las injurias, las calumnias, las mentiras, las manipulaciones, el fake news, que ellos mismos son los que han ido impulsando y creando ese caldo de cultivo que decía Zapatero de la crispación, porque al final lo que están buscando, te dice que están las mujeres peleándose entre vosotras, ¿qué es lo que quieren ellos? Crispación, odio, confrontación, padres contra hijos contra padres, contra nuestros mayores, entre las mujeres.
Vamos a tomarnos un pequeño respiro ahora en los próximos minutos. Sabéis que hoy es el día de la tortilla. No sé si aquí todos en la mesa les gusta la tortilla. ¿Os gusta a todos la tortilla? Me encanta. Si no, no es español. No tienes carne. ¿Con o sin cebolla? Las dos. A mí me gustan las dos, pero prefiero con cebolla. Yo me meto. Es que la tortilla sin cebolla, yo lo siento, pero no es tortilla. ¿Cuajada o más bien pasadita? Cuajada. Yo es que ahí lo tengo claro. Las dos también, pero bueno. Bueno, pues en la calle las opiniones están bastante más divididas. ¿Cómo le gusta la tortilla de patata? Con cebolla. ¿Con cebolla? Mucha cebolla. En bocadillito con queso. No, yo sin cebolla. Mejor siempre cuajada. Cuajada, sin cebolla y con mayonesa puede ser. Yo con cebolla y poco pasadina. Más cuajada, más cuajada. Ahí, bien, o sea, muy cocinada no. Para mí más cuajada. Bien cuajada, sí. Y con cebolla. Lo que sí que le tienes que echar es un buen aceite de oliva, unas buenas patatas y bastantes huevos, porque no se puede hacer una tortilla sin huevos. Hay que echarle muchos huevos y, por supuesto, tener el aceite de oliva, que además tenemos muy buen aceite de oliva en España, y buenas patatas, que además, así también, siempre que vayamos a frutería, compramos producto español, que en el campo lo están pasando bastante mal. Muy mal. A mí me ha hecho gracia porque se veía como a la gente le encanta, entonces se reían. Ya decía yo la quiero cuajada como a mí me gusta, y se reían. No podían evitarlo, en plan, es que me encanta, o sea, solo de pensarlo se me cae. Oye, pues al terminar el programa, si os parece, nos vamos todos a tomarnos un pincho de tortilla, que aquí Julio siempre nos lleva, aunque hoy no está, Julio siempre nos lleva a la Pepe y nos encanta la tortilla de ahí. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, apenas 2 minutos, y a la vuelta seguimos hablando de feminismo y les contamos, ojo, cómo ahora una vaca también es feminista, toda la vuelta. Estamos de vuelta en Dando Caña y van a ver ahora el cartel que Pacma ha querido sacar con motivo del 8M y que ha generado risas, enfado y muchos comentarios en las redes sociales. Un cartel que dice ni oprimidas ni opresoras. Luchamos por un feminismo antiespecista de todas y para todas sin distinciones. Este es el mensaje que lanzaban a través de las redes sociales buscando igualar, parece, la posición de las mujeres a la del resto de las hembras de las especies animales. Ya sabíamos ahora que gracias a la ley de bienestar animal las personas tenían los mismos derechos que los animales o incluso menos, pero es de ahí a comparar a una mujer con una vaca, es que además, o decir que la vaca es feminista. En la ley de bienestar animal dicen que son seres sintientes, no ser humano, y no sabía que un ser sintiente también se podría diferir en géneros, pero bueno, como luego también hablaremos de la cantidad de géneros que hay ya, pues no me sorprende es que es alucinante. Ahora una vaca también va a exigir derechos. Yo no entiendo nada. No sé, esto me recuerda a, no sé si recordáis el caso de las gallinas, que los gallos violadores de las gallinas, sí. ese vídeo que se hizo tan viral porque era la famosa Fanny que hizo un santuario animal en Cataluña para rescatar esos animales que estaban esclavos. Y luego el año pasado no, en el año 2020 recorrió un vídeo porque ella se había defendido como feminista y vegana, ella, no los gallos, pues podría ya que estamos en... no llegó a tanto como Pacma, pero luego acabó diciendo que era prostituta, bueno, se viralizó, pero no sé, me recuerda todo como a... Es que yo ya de locuras, no sé, sí, no salimos. Tú ya estás siempre en el manicomio y ahí estás bien. Miguel. Nada, eso, o sea, es que es por todos conocido, ¿no? Que en el mundo animal también existen estructuras heteropatriarcales que oprimen, ¿no? Los toros ahí oprimiendo a las vacas, ¿no? Por ejemplo, es que es tan absurdo que, bueno, no sé, que se gasten es su dinero, ¿no? Al final, y así no obtienen representación, ¿no? Pero de verdad es que es lo que digo, de la degeneración que se está haciendo de muchas cuestiones políticas, que esto es un partido político, que es que ellos sí, pues si entraran en el Congreso defenderían este tipo de cosas. Bueno, es que la ley del bienestar animal, que está ayer del Senado, por cierto, y ya vuelve al Congreso de los Diputados, plantea muchas cuestiones así. Aquí lo hemos hablado muchas cosas. Muchas veces lo decía Ana, como le eleva a la categoría de seres sintientes, que además no tiene mucho sentido porque somos las personas los que tenemos derechos y deberes. Los animales que yo sepa de momento deberes no tienen. Esto la verdad que es muy grave, porque o sea, ya no solo estamos dejando a niñas y adolescentes que decidan cuestiones que están muy lejos de su madurez, como cuándo matar al ser humano que llevan en su vientre o cómo mutilar sus cuerpos, sino que es que yo no sé cuál es el fin de estas campañas, si llegar a admitir, y perdonadme por la barbaridad, la zoofilia, porque decir que, como pone en el cartel, ¿no? Que no hay distinción entre los seres, entre las mujeres y el resto de animales, oiga, pues sí, y está
mal que una ley lo haya calificado como un ser sintiente. Ya lo sabíamos que los animales sienten y no hay gente como la del campo que respete más a los animales. Precisamente las personas que viven de los animales son las que la respetan más. Tuvimos un España a pie donde nos fuimos a Cantabria y estuvimos hablando con un ganadero y él nos lo contaba, ¿no? Que ya está bien. ¿Cómo se le podía estar a ese pobre hombre, ¿no? Dejando sin su medio de vida porque se protegía más al lobo que a sus propias ovejas con las que luego come la gente, ¿no? Bueno, se están pasando una serie de límites que de verdad que no sé cuál es el verdadero fin, pero por supuesto que en la vida hay que poner límites, hay que poner barreras y no es lo mismo un ser humano que un animal. Bueno, en base a esta ley de bienestar animal, lo desvelábamos aquí, creo que si mal no recuerdo que lo desvelaba María Vallejo, sí, cómo esta ley en uno de sus artículos fulminaba a uno y literalmente apoyaba la zoofilia, decía que se permitían las relaciones sexuales con los animales siempre y cuando este no tuviera lesiones, es decir, siempre y cuando no tuviera que ir un veterinario a valorar esos daños. De hecho, intentaron poner una enmienda que al final no salió adelante y entonces el artículo se quedó así. No sé si luego en el Senado lo habrán modificado, que esperemos que sí. Sobre todo luego también lo que va a provocar esa ley de bienestar animal, las tiendas de animales van a tener que cerrar muchísimas, porque como al final no se puede tener mascotas ni se pueden comprar y vender y hay un montón de requisitos legales que van a tener que obligar a todos, pues claro, va a hacer un daño ya no solo a este nivel de campañas que vemos que bueno, totalmente atroces o salidas de fuera de lugar, sino que va a tener unos efectos reales en los trabajos de las personas, que es algo que tendría que estar protegiendo el gobierno o por lo menos, si no mantenerlo estable, fomentarlo. Porque al final no promulgan leyes para mejorar la vida de las personas, porque promulgan leyes ideológicas desde los despachos sin saber la realidad, sin saber el día a día. O sea, cuando decimos muchas veces que los políticos están alejados del día a día, o sea, no es una cosa baladí, o sea, es así. Muchísimos políticos regulan sobre el trabajo, regulan sobre la caza, regulan sobre la pesca y nunca han estado en el día a día y no saben la situación, la realidad de esos sectores económicos, sectores que dan de comer a millones de familias en España. Y estamos viendo como la locura y el ir más allá nos llega a carteras como esto, pero hace poco estaban también diciendo que querían prohibir que los insectos fuesen alimentos porque los insectos también sufrían. Eso se ha llegado por encima de la mesa. Y lo de la zoofilia no es que parezca, no, es que es así. O sea, lo estábamos viendo igual que la pedrastria. Es que son los dos puntas de lanza que llevan ahora mismo. La pedrastria y la zoofilia. La están poniendo encima de la mesa y la están llevando y arrimando cada vez más, cada vez más. Y en Estados Unidos ya está sucediendo. Cuando pasa en Estados Unidos sabemos que luego salta aquí. Y está pasando. La zoofilia y la pedrastra son banderas ahora mismo de la izquierda, de la ideología de woke. Y es lo que van a intentar imponer. Y Pacma simplemente pues, lo hace evidente. Pero es lo que estamos viendo en la ley. La ley tienes que meterte a buscar qué reglo lo pone, pero lo pone. La zoofilia en España ahora mismo está permitida siempre y cuando no le haga daño a un animal. Ya que has mencionado a Estados Unidos, hasta allí nos vamos a ir ahora. Antes mostrarles una imagen que va a retratar perfectamente quién nos está gobernando. Es una imagen que se corresponde a ayer, a esa manifestación del 8M. Isa Serra, 65.000 euros. Ángela Rodríguez Pam, casi 120.000. Irene Montero, ministra de Igualdad, 75.000 euros. Lili Bestringe, 123.000. Y por último, Victoria Rosell, casi 100.000. Irene Montero, por cierto, que ha huido un día después de este 8M y se va de viaje precisamente a Estados Unidos. Abandonada por el presidente del gobierno en la reforma de su chapucera ley del solo sí es sí, que ya ha beneficiado a más de 730 agresores sexuales, increpada por sus propias feministas en pleno Día de la Mujer. Y muy nerviosa tras la pancarta del 8M por tan solo preguntarle qué significa ser mujer. Si esa pregunta se hace con la intención de cuestionar que las mujeres trans son mujeres, se llama transfobia, se llama vulnerar los derechos humanos. Irene Montero deja a las españolas desprotegidas por su chapuza legal en situación de inferioridad en comparación con los hombres trans y huye a los Estados Unidos, donde se dará un lavado de cara en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Allí sí defenderá la condición jurídica y social de la mujer, se reúne con la directora ejecutiva de ONU Mujeres y con el embajador representante permanente de España ante las Naciones Unidas. Ya lo ven, poco más de 2 años al frente de la cartera de Igualdad y su gestión no solo habrá conseguido soltar a violadores a las calles, permitir que las adolescentes mutilen sus cuerpos o acabar con la patria potestad de los padres, sino que hasta puede que le cueste la relación entre los socios del Gobierno de la Nación e incluso de ejecutivos regionales y de los ayuntamientos.
Lo que queremos saber también es cuánto cuesta este viaje de Irene Montero a Estados Unidos, porque el anterior ya vimos cómo no salió en ese viaje con la chupipandi que decían algunos. Bueno, seguro que lo sabemos rápidamente en cuanto algún periodista le dé por preguntar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que haga una relación de gastos, aunque depende, ¿no? Porque depende si viajan a veces ministerios conjuntamente, se pasan la pelota unos a otros. Cuando viajaban con el rey, a mí me ha tocado cubrir esa información cuando estaba en el debate, recuerdo que a veces era el propio Felipe VI quien les acogía, ¿no? en su avión, a pesar de que eso, en fin, no se ha hecho en la vida, porque una cosa es que vaya el ministro de Relaciones Exteriores y otra cosa es que además se unan también otra tanda de ministras como sería la de Igualdad, pero estaría muy bien conocerlo, porque igual que hemos conocido sus salarios, pues tenemos que saber cuánto nos cuesta cada vez que esta señora sale de España para, al fin y al cabo, vender su imagen, ¿no? y mejorar su imagen como política. De hecho, salían que ese gasto directo que habían hecho este verano a Estados Unidos eran 9.000 euros, pero que luego rascando y viendo exactamente ese truco contable, porque al final se divide en varias partidas y en varios gastos, decían que la suma podía ser entre 10 y 40 veces superior a la que habían dicho en función de los gastos que habían hecho allí, porque ya se comentaba en ese viaje en rascacielos que habían hecho, las actividades que luego hacen ahí, que son esos gastos indirectos en dietas, comidas, las estancias luego de los hoteles se pueden subir más, pero bueno, espero que no sé lo que nos costará. Lo sabremos dentro de poco. Yo creo que como la última vez, que a base de preguntar a la ministra, que en un primer momento no quería contestar, luego al final con esas preguntas que se hacen en el Congreso de transparencia, pues te tienen que decir exactamente lo que ha costado. Pero es tremendo que estando en la situación como está, teniendo el problema que tiene en la actualidad, porque siguen saliendo todavía y van a seguir saliendo todavía hasta que se reforme esa ley del solo sí o sí, violadores de las cárceles, no quiera dar la cara y se quiera ir a Estados Unidos a hacer no sé qué conferencia con no sé quién. O sea, nos da igual como españoles, hay un problema. Si no estás de acuerdo con cómo se ha aprobado, pues da una solución. Piensa ahora que puedes, ya te has cogido el rebote, no te han hecho caso, se va a reformar, pues quédate con tu socio de gobierno para, ¿quieres ver de verdad que las mujeres se sientan protegidas? ¿Quieres de verdad acogerte a ese consentimiento? Pues tú le has preguntado a las víctimas de esas mujeres si querían que sus violadores estuvieran en la calle, porque creo que todas te contestarían que no. ¿Le has preguntado cuánto tiempo quieren que esas víctimas se queden en las cárceles? Porque a lo mejor te sorprendes y te dicen que toda la vida. Pues estudia ese mercado que tienes ahí, no las relaciones sexuales o los tipos o lo que sea que te apetezca. No te vayas a los Estados Unidos. Pero tú date cuenta que siempre han estado al lado de los delincuentes. A Podemos y siempre ha estado al lado de los delincuentes. Cuando se ha defendido a los funcionarios de prisiones, ellos han defendido a los presos. Cuando se ha hablado de los policías, ellos siempre han defendido a los que intentaban matarlo directamente en Barcelona. De hecho, acordaos que mandaron incluso sus escoltas a reventar actos pateando a los policías y tienen condenas por ello. O sea, es que esta gente, ellos lo que están buscando es claramente, es eso, o sea, rebajar las condenas. Lo que pasa es que les ha explotado en la cara. Acordaos que al principio decían que es que la ley no se aplicaba bien, primero se decían que era mentira, luego se está aplicando bien. Luego hemos hablado de los jueces de Franco. Oiga, no. La realidad es que ustedes han hecho una ley que están permitiendo que depredadores sexuales que tienen un alto riesgo de reincidencia estén en las calles y que las víctimas de estos violadores están con miedo, o sea, tienen miedo. Y esto al contrario que del sentido común, esta gente tiene que estar en la cárcel y hay que echar la llave. No pueden estar en la sociedad porque no son las personas adaptadas a la sociedad y el miedo no tiene que estar ahora mismo en la casa de las víctimas. El miedo tiene que estar, ahora mismo tenía que estar en esa señora Montero, pero como ver que está pendiente su trabajo de echarla a la calle, lo que tenga de Sánchez, haberla echado a la calle ese mismo día, esa votación, entre lágrimas, coger y decirle, vete a tu casa. Irene Montero se va, no del gobierno, se va a Estados Unidos, mientras que Fernando Grande Marlasca, atención, lo publica OK Diario, instruye a los policías en nuevas sexualidades: antrosexual, homorromántico, escoliosexual, grisexual, panromántico, birromántico o pangénero. Son algunos de los nuevos términos que deben conocer los agentes. Estos términos se incorporan al temario de acceso al propio Cuerpo Nacional de Policía. Súper útil, ¿no? Súper útil para gastar el dinero de los españoles, ¿no? Y que se aprovechen pues los allegados, ¿no? Los afines. Es que al final el gobierno lo emponzoña todo, ¿no? Lo ideologiza tanto todo
queda asco. Y ya no tanto metiéndome en el tema ya, porque obviamente es ridículo, ¿no?, que se enseñe estas cosas a la policía, porque es que no les hace falta para nada, sino también el gasto, ¿no? Porque, como digo, más gasto, y es que salió hace unos meses, ¿no?, el estimado de que el gobierno incrementaba la deuda de nuestro país en 200 millones al día. Y claro, esto hace que uno se tenga que plantear, bueno, el gobierno que venga el siguiente se va a encontrar con una tremenda, que a ver cómo se soluciona. Y luego que habría que plantearse cómo reducir todo este gasto inútil, todo este gasto superfluo que no sirve para absolutamente nada y que sin embargo hace que los impuestos estén tan altos y que luego pues empresas, ¿no?, como Ferrovial pues se marchen de nuestro país, ¿no? Entonces, eso, que con este despilfarro pues habrá que hacer algo en el futuro porque el sistema es insostenible, ¿no? Luego no habrá ni pensiones, nosotros seguramente ni las veamos, a no ser que se reforme todo de forma estructural, como indica el Banco de España que hay que hacer, y que se haga un modelo fiscal más eficiente también, y obviamente lo más importante es reducir gasto absurdo, simplemente. Qué bien se le da al ministro Grande Marlaska enseñar cosas absurdas que no sirven para nada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y qué mal se le da protegerlas, ¿no? Ahora con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Vamos a ver, solo el año pasado en España, de enero a septiembre, se incrementaron, no lo digo yo, lo dice el propio Ministerio de Interior, en más de un 22% los crímenes en toda España, especialmente, por cierto, los más graves, los de asesinatos, asesinatos cometidos sobre todo en las calles, ¿no? Por tanto, si de verdad Grande Marlaska quiere ayudar a nuestros policías, a nuestra Guardia Civil, que no les desproteja tanto, que no les deje sin poder identificar a las personas que cometen hurtos, que no se deje grabarles cuando están ejerciendo su labor, que siga siendo obligatorio pedir permiso para acometer manifestaciones en las calles, porque si no, no hay forma en que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden protegernos a los ciudadanos, ¿no? En definitiva, señor Grande Marlaska, deje, ¿no?, de enseñarles cosas absurdas y protéjales de verdad, y sobre todo invierta más dinero, que lo necesitan. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa de publicidad, pero antes, noticia de última hora. El Poder Judicial da carpetazo a los mensajes del presidente de la Audiencia Nacional en el caso Kitchen. Este jueves se reunía la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y, como decimos, ha dado carpetazo por unanimidad a este caso de mensajes. Llamaba ya hace unos días mucho la atención que se saliese precisamente ahora este asunto en medio de todo el caso mediador, que en unos minutos les contaremos las últimas novedades. Todo ello a la vuelta de publicidad. Dando caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde y, como siempre a esta hora, las crónicas de Manicomio de Ana. Muy buenas, bueno, no te digo buenas tardes porque ya estoy acostumbrada a decírtelo, pero vengo con algo espeluznante, que son los Bad Baby. Algo que se vende en las tiendas eróticas, pero que tiene una finalidad diferente, la de experimentar de primera mano la alegría y la agonía del parto. Es decir, es una próstata de silicona del tamaño de un bebé que está pensado para poder ser insertado por el recto. Con este muñeco los hombres trans pueden experimentar lo mismo que una mujer embarazada. Lo peor no es solo que existan cosas así y se vendan con esa finalidad tan grotesca, sino que se normalice o se compare con algo tan bonito y mágico como es la creación de la vida. Y yo pregunto, sé que hemos hablado ya de feminismo, pero ¿aquí también quieren meterse? ¿Incluirse y banalizar de esta forma el embarazo de una mujer? Es algo totalmente deplorable que me he encontrado, que yo además pensaba, bueno, no sabía ni que este tipo de cosas existían, pero que tiene su origen sobre todo con la brecha que supuso en Estados Unidos de Roe versus Wade, en el que las mujeres, hombres biológicamente, que se autoperciben como mujeres, que son las mujeres trans, quieren unirse a las mujeres biológicas en el tema de la conversación sobre el parto. Entonces, a raíz de eso, han salido no solo este tipo de iniciativas, sino ya varios médicos intentando de alguna forma que se hagan trasplantes de úteros a los hombres, cosa que es algo no solo súper peligroso, sino que la única vez que se ha intentado, que fue en el año, lo tengo aquí, si me dais un segundo os lo digo, fue en el año, ya fue hace bastante tiempo,
Era en 1931, la primera vez en la historia una artista transdanesa, Lili Elbe, se operó y a los 3 meses murió. Falleció. ¿Por qué? Porque al final la cantidad de hormonas que te tienen que meter, porque sí que cabe el útero, pero claro, es cesárea sí o sí, porque ahora no tienes ese aparato reproductivo y además la fisiotomía de los hombres no tiene nada que ver con la de la mujer, entonces no cabe por ahí un niño, te tienen que hacer una cesárea sí o sí, y luego la cantidad de hormonas. Las hormonas que te tienen que dar son tan altas, claro, porque al final aquí nos están intentando convencer o intentando decir que tú con solo cambiarte tus rasgos de hacerte operaciones cambias, ¿no? Es como cuando una persona, por ejemplo, se cambia la nariz, que cambia tu... Pero al final no es cierto. Todas las células que tenemos en el cuerpo están definidas por nuestros cromosomas, por nuestro ADN XX o XY, en función de si eres hombre o mujer. Entonces, claro, cuando te intentan meter algo así, tu cuerpo no lo aguanta, porque se murió de un paro cardíaco por la cantidad de cosas que tenía metida. Entonces los médicos lo están intentando volver a poner encima de la mesa, que sería India el primer sitio en el que querrían hacer este tipo de operaciones, pero claro, están los riesgos. ¿Esta próstata de silicona se hace a tamaño real? Hay 2 tipos de tamaños, pueden hasta 17 pulgadas, que son como unos menos centímetros, pues depende, 20 centímetros, no lo sé, un poco más, pero son a tamaño más pequeño y a tamaño más grande. Yo lo que me pregunto es si van a estar ahí los 9 meses metidos. Aquí en la foto no sale el original. Sí. Son 43 centímetros. Claro, es que el pequeño son 23 más o menos y el mayor son 43. Pero claro, yo me pregunto, ¿esto lo va a tener ahí durante los 6 meses? O sea, es una cosa horrible. Que quitar. Los hay de diferentes colores. Aquí también son inclusivos, el negro, blanco y el marrón. O sea, yo pensaba que lo había visto todo en de verdad. Que ir al baño, ¿no? Pero es que... Los harán sin sexo, no vaya a ser. No sé, yo pensaba que era otra cosa, lo del bad baby. O sea, pensaba que eran, me he quedado traumatizada, Ana, porque pensaba que eran unos bebés, pues esto, de algunas locas que no tal, y se compran bebés que parecen de verdad, pero no pensaba que era esto. Yo estoy ahora mismo sin palabras. Vas a una juguetería y te compras un muñeco. Claro, pero esto... Claro, pero para introducírselo por ahí, pues tendrá que ser de un material específico. Ay, Dios pero mío. Bueno, que aparte de que humanizan todo, como bien ha dicho Ana, porque al final lo hemos visto, ¿no? Aquí banalizan el parto y la maternidad. En las declaraciones que hemos visto del aborto y de Abascal, pues banalizan algo tan grave, tan trágico como es el aborto. Y aquí pues parece que hay algunos locos que quieren jugar a ser Dios, pero es que aunque intenten jugar a ser Dios, nunca un hombre va a ser, porque lo piense, una mujer ni viceversa. Eso hay que decirlo claro. Que es que por mucho que tiene que cambiar, lo ha dicho Ana muy bien, por mucho que no es una operación de nariz que para estar más guapo o para estar más guapo, que por mucho que lo intentes, no vas a pasar de XX a XY ni viceversa. ¿No? Y que porque tú te operes la nariz, tus genes van a seguir teniendo esa nariz. Es decir, Exacto. Tus hijos van a nacer con la nariz que tú tenías antes de operarte. Y yo, por mucho que me opere o lo que sea, sigo siendo biológicamente un hombre, a pesar de que yo quiera ser mujer. Pues... El Hospital Clínic de Barcelona, por ejemplo, sí que ha hecho trasplantes de úteros entre mujeres. Entonces, para que veáis la diferencia de que sí que es viable, dan un 80% de viabilidad. De las 100 operaciones que han hecho hasta el mes de julio del año 2022, es que es viable en un 80%, en el resto no es viable porque es una operación súper complicada. Además, con todo lo que te tienen que meter tienes un alto riesgo de trombosis, entonces se te puede complicar muchísimo, la cesárea también se complica, siempre tiene que haber en estos casos este tipo de situaciones, luego es horrible, ¿no? Estas operaciones, pero bueno, han surgido, por ejemplo, de los casos como el segundo trasplante que se hizo en nuestro país, se produjo el año pasado, la donación tuvo lugar entre una madre y una hija, aquí al final son también otro caso que hubo, fueron entre hermanas, tienen esa consanguinidad para que no te lo rechace el cuerpo, pero es que entre mujeres sí, porque tú tienes toda esa anatomía, todas tus células son XXX, entonces no tienes ese problema, tienes tus hormonas, no hay ese también es un riesgo bastante alto, porque en un 80% te puedes morir, te puedes quedar no solo en esa operación, sino también después, que te reviente, como le pasó a esta mujer el paro cardíaco, pero esta mujer trans, el paro cardíaco, pero es que nos quieren hacer creer que con eso, que con una simple operación es todo tan fácil. La realidad, la naturaleza y la biología te están diciendo que no. Nos has dejado todo sin palabras. O sea, es que el manicomio. En fin, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Alerta sanitaria al descubrir que los rollos de papel higiénico contienen compuestos nocivos que pueden provocar cáncer. Así lo han indicado los resultados de un estudio llevado a cabo por la revista Ciencia Medioambiental. Los investigadores analizaron rollos de papel higiénico vendidos en América del Norte, en América del Sur, América Central, África y Europa Occidental. Y recogieron muestras de lodos de depuradoras de aguas residuales también de Estados Unidos.
han concluido que los rollos de papel higiénico contienen sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, que en adelante los vamos a llamar fluoruros, porque si no va a ser muy complicado. Ambas sustancias son potencialmente cancerígenas, sobre todo estas últimas. En concreto, entre los principales fluoruros detectados se encontraron el ácido DIPAP, que era el más abundante. Combinaron estos estudios con otros sobre aguas residuales y calcularon que el papel higiénico aportaba aproximadamente el 4% de las DIPAP en las aguas residuales de Estados Unidos y Canadá, el 35% en Suecia y hasta el 89% en Francia. Lo peor es que muchos fabricantes lo que hacen es que añaden estos productos, estos polifluoruros, al convertir la madera en pasta. Porque yo pensaba que era más por el color, por los colorantes que hemos comentado esta mañana, que te pueden provocar cáncer, pero no. Es porque en el proceso de fabricación meten esos componentes, esas sustancias para transformar la materia. Entonces, al final, están generando que tengamos esas sustancias nocivas y los llaman así porque lo que hacen es que luego cuando se absorben muy fácilmente y encima se quedan de forma muy prolongada. Entonces no solo afectan al medio ambiente, obviamente, sino también a nosotros, a las personas. Porque no solo, porque puedes pensar, bueno, de un roce, ya, pero es que es un roce en el que sí que se impregna fácilmente y sí que se queda. Entonces, claro, hay que tener cuidado, están haciendo estas alertas sanitarias, no son de todos los papeles higiénicos, luego tendrán que estudiar exactamente qué fabricantes son los que utilizan este tipo de metodologías y estudiar más en profundidad el caso para poder prevenir a la sociedad y sobre todo evitar que se siga utilizando en estas prácticas. Vamos a tener que hacer como los asiáticos y optar por esos baños que salen que tienen chorros con agüita, ¿no? Y una toallita. Bueno, a ver, yo quiero poner siempre, bueno, no sé, no he visto este estudio, pero siempre poner algunas cosas en duda, ¿no? Porque siempre que se habla de cancerígeno, yo he visto ya tantas cosas que se han dicho que son cancerígenas. Sí. Bueno, hasta sin ir más lejos, hace poco, ¿no? La Comisión Europea, ¿no? Que si hay que desincentivar en Irlanda, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas, entre ellas el vino, por ejemplo, de España o de Italia. ¡Qué casualidad! Porque luego tenemos otros estudios que siempre nos dicen que una copita de vino al día siempre viene muy bien. Claro, claro. O que también el jamón, que cuidado con el jamón Tang y en el sistema Nutri-Score este que han inventado ahora nuevo, que va de A, B, C, D, según sea mejor o peor, pues este tipo de productos que son sanos, porque la OMS dice, por ejemplo, que la dieta mediterránea es la más sana del mundo, ¿no? Pues los ponen con, me parece que le ponían una D, o sea, que son un poco saludables, según estos, ¿no? Por tanto, cogerlo con cuando pinzas, antiguamente los médicos les decían a nuestras abuelas que comiesen jamón cuando estaban malas, yo no sé. Claro, siempre vamos, y con el tema, pero me refiero que con el tema ecologista, con el tema del medio ambiente, hay tantísima locura, porque es que lo estamos viendo, por ejemplo, sobre todo con la automoción, ¿no? Como se quiere prohibir todo, que nadie se mueva en coche, que todo sea en patinete. Y las ciudades de 15 minutos, ¿verdad? El problema está que y por eso hay que tener cuidado con estos dos temas. El problema está es que obviamente no por utilizar papel higiénico vas a tener cáncer, o sea, el problema está en que estos contaminantes lo que hacen es que se acumulan en el organismo y que al final pueden ser nocivos para la salud y no solo te pueden provocar cáncer, en concreto aquí decían cáncer de hígado, sino problemas de fertilidad, retrasos en el desarrollo de los niños, colesterol elevado, pero porque al final tu cuerpo lo que hace es absorber esa sustancia nociva que te puede provocar eso, porque es una toxicidad que tienes en el organismo. Entonces, de estas toxicidades se generan mutaciones en las células y te pueden provocar todas este tipo de enfermedades, que son las más comunes. Claro, de aquí pueden salir o no, pero eso tendrán que mirarlo más detenidamente y a largo plazo o más a medio corto plazo hacer un estudio. Hay que ver, Ana, todo lo que analizan estas cositas y qué poco nos han contado los efectos de las vacunas, ¿eh? De verdad, yo a veces alucino. Bueno, a lo mejor llevamos muchos años usando los rollos de papel infertilidad. higiénico y es el primer estudio que he visto sobre el tema. Las vacunas son más recientes, que ahí sí que tengo que echar un plato, por favor. Pero... Ponte tus 2 dosis para moverte en tu ciudad de 15 minutos. Exacto. En fin, Ana, gracias por traernos esta noticia. Sigues en mesa con nosotros, por supuesto, y vamos a cambiar de asunto, porque esta semana, como les contábamos el otro día, se calificaba esa moción de censura de Vox. El otro día también veíamos una entrevista del candidato del partido de Santiago Abascal a esta moción de Ramón Tamames, que causó bastante polémica. Así. Tras la admisión a trámite de la moción de censura por la mesa del Congreso, Meritxell Batet ahora pondrá fecha a su debate parlamentario y votación, que se espera se produzca en los últimos días de marzo. Pero, ¿cómo llegará Vox a la defensa de su moción? Las encuestas de los últimos días, tanto de los medios más conservadores como de los satélites mediáticos del Gobierno, castigan a la formación de Santiago Abascal tras el anuncio de Ramón Tamames como candidato para defender la moción, e incluso manipulan la información, como este titular de El Mundo, que no solo apunta que los votantes del Partido
Partido Popular piden abstenerse a su partido, sino que intenta hacer creer que 1 de cada 4 estiman que la moción beneficiará a Pedro Sánchez, cuando en verdad esta muestra significa que 3 de cada 4 votantes de los populares sí apoyan la moción. ¿Y el candidato qué opina? El País también intenta tergiversar al propio Tamames, titulándole que no estaba aquí para defender a Vox, pues conoce sus extremosidades. Lo que al periódico del presidente del gobierno se le olvida incluir es el final de la frase, pues esas extremidades, según Tamames, también la tienen otros partidos. Como también se silencia otras afirmaciones del exmilitante del Partido Comunista, por las que sí defiende a la formación que le propone. Frente a la estrategia de otras formaciones por mantenerse al margen, adelantando incluso el sentido de su voto antes de que se produzca el debate parlamentario, desde Vox ya se toman a broma lo que todos sabían, que Tamames no es de Vox, y por eso parece que ni pierden la ilusión ni se cansan de repetir lo mismo. Claro que tenemos opiniones diferentes y eso es justamente lo que hace especialmente valiosa la figura de un profesor y figura que no pertenece a Vox. Que no pertenece a Vox. Ya lo ven en plena cuenta atrás de la segunda moción de censura contra este presidente del gobierno, los de Abascal se mantienen firmes y ahora solo queda conocer la fecha del último debate más esperado de la legislatura de Pedro Sánchez. Fecha que será, por supuesto, cuando Meritxell Batet, es decir, el gobierno, quiera. A mí lo más alucinante que me ha parecido es lo último que veía en las noticias, que era que había pedido Tito Berni al Congreso su indemnización por haberle despedido, como exdiputado, no por haberle despedido, sino por haber tenido que dejar el acta. Entonces equivale a un mes por todos los años que ha trabajado, que tampoco es un montante muy grande, porque no llegaba a los 10.000 euros, pero pero ahí están, seguramente será el caso de Tito Berni, del que hablaremos en unos minutos y les contaremos las novedades. Lo que te has adelantado a la escaleta, pero será uno de los asuntos precisamente que Vox tendrá que echarle en cara al gobierno en esa moción de censura, con primero la intervención de Santiago Abascal, luego veremos qué es lo que dice Tamames en ese discurso, porque al final aquí lo hemos analizado, hemos cogido directamente el discurso de Pedro Sánchez en la moción de censura que le hizo a Mariano Rajoy en el año 2018 y vemos cómo la corrupción fue el eje central de todo ese discurso que consiguió finalmente desbancar a Rajoy y echarle de la Moncloa. Será, por tanto, también uno de los ejes, esperamos, después de todo lo que ha pasado con el caso de los ERES y con lo que estamos viendo con el caso mediador, lo que Santiago Abascal le eche en cara al señor Sánchez. Yo creo que el gran finalero hizo un adelanto un poco de lo que va a ser el tema de lo que se tiene que hablar, que es lo del Tito Berni, y al final es curioso de nuevo, como ha tenido que poner el añadido final el País, Lo País, un panfleto del presidente, me habéis dicho. Sí, se lo hemos puesto nosotros al titular, claro, porque es que les había olvidado. Es que al final yo creo que es un absurdo. O sea, si quisiéramos poner a alguien que defendiese la de alguien de Vox, pondríamos a alguien de Vox. Pero no, lo que queremos poner una persona de una valía incuestionable, de una trayectoria que ha demostrado una y otra vez a lo largo de su trayectoria, de su vida profesional y incluso política, cuando fue en el PCE, que siempre ha sido, digamos, una persona que ha estado muchas veces en contra de. O sea, yo siempre lo he dicho, cuando escuchas a este señor hablar, dice, nosotros no éramos comunistas, éramos peceros, estamos en contra de la situación, combatían lo que ellos consideraban que tenían que combatir de unas posturas. Y aquí lo mismo, aquí va a combatir al gobierno de Pedro Sánchez, no solamente por la corrupción, sino por las continuas mentiras, las derivas políticas que estamos viendo, la deriva ideológica y la deriva moral. O sea, es que están todos los frentes, si estamos hablando de 2018, del tema de corrupción, aquí hay corrupción porque el Partido Socialista es un partido corrupto, es una mafia, es una banda criminal, por mucho que se ofendan. Tiene golpe de Estado, asesinatos de líderes políticos, el robo del Banco de España, tiene los GAL, tiene Filesa, tiene un montón de casos continuados, tiene los ERE, tenemos a Chimo Puig ahora mismo en la Comunidad Valenciana dándole dinero a su hermano mientras está siendo investigado y ha sido sancionado. Tenemos lo de Oltra, tenemos un montón, tenemos ahora mismo todos los casos, el caso Cuamet, todos las menores tuteladas. Todas las menores tuteladas, o sea, un montón que salpica directamente al gobierno de Sánchez, que guarda silencio. Ahora mismo tenemos a Tito Berni con los 15 diputados escondidos en la que no quieren salir. Es que la corrupción está en el ADN del Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido corrupto. Desde que su fundación ha ido en contra de los intereses de España. Cualquiera que escuchase los primeros mítines, las primeras intervenciones de Pablo Iglesias, su fundación, y cómo atacaba directamente, o escuchaba, cualquier alicantino puede escuchar perfectamente a Lorenzo Carbonell, que fue alcalde, como decía, al votante de derecha que veáis con la papeleta en la mano, cortarle la mano y hacerle tragarse la papeleta. Eso le decía al alcalde Lorenzo Carbonell, que tiene todavía una calle, una avenida en Alicante,
tanto calado en memoria histórica, o Largo Caballero, que son los ejemplos que utiliza muchas veces Pedro Sánchez como referentes ideológicos del Partido Socialista. Pues los referentes del Partido Socialista pues son toda esta gentuza que ha estado robando los parados, robando a la gente y que nos está llevando a la deriva entre mentiras y falsedades, nos están llevando a la cola. Porque cuando estos señores sacan a relucir que los que han creado empleo, les recordamos una y otra vez que somos los últimos en el paro juvenil, en el paro de mayores de 45 años y en el paro total. Somos los últimos de Europa. Y es una auténtica vergüenza que estos señores saquen pecho. La verdad que nada que añadir a tu reflexión, David, sobre la deriva política. Yo sí que me quiero centrar en la deriva mediática con este concreto tema de la moción de censura, porque creo que es una vergüenza que en la misma semana en la que la mesa del Congreso ya ha admitido a trámite la moción de censura presentada por Vox, todavía en la sala de prensa los periodistas sigan preguntando sobre si se van a echar atrás, ¿no? Sobre si van a retirar esta moción. Como igual es una vergüenza que medios que históricamente habían tenido cierto prestigio, como podía ser El Mundo, mientan señalando que solo 1 de cada 4 votantes del Partido Popular preferirían que se abstuviese, que no quieren que se abstenga, lo que significa que 3 de cada 4 sí que quieren, por tanto, que Alberto Núñez Feijóo defienda esta moción de censura. Y ya lo del País ni hablamos. Nosotros lo hemos añadido en el vídeo, la coletilla final, que formaba parte de la misma frase de Ramón Tamames, ¿no? Cuando calificaba a Vox diciendo que tenía extremosidades, pero se les olvidaba poner al final como otros partidos políticos, ¿no? Y más adelante en esa misma entrevista, que ocupaba una página entera bien vista, ¿no? Dentro de este periódico, donde sí que defendía que por lo menos Vox, y lo decía literalmente, es el único partido que me propone. Recordemos que Santiago Abascal le tendió la mano, no en diciembre, sino ya en noviembre, a Alberto Núñez Feijóo para que fuese él quien, incluso no compartiendo absolutamente nada o casi nada de su programa político, bueno, pues pudiese ser él quien se presentase como candidato que lo apoyaría. Lo dijo abiertamente, ¿no? Aprendiendo, por otro lado, la reflexión que supuso el fracaso de la anterior moción a nivel de que prosperara, ¿no? Pero es que en esas estamos, ¿no? Hay tal deriva mediática que no se cuentan todas las cosas y se quiere echar a Vox marcha atrás. Y de esa deriva mediática, perdón, ahora hablamos de ello, vamos a centrarnos precisamente ahora, porque el caso mediador, la moción de censura de Vox, bueno, Vox en general es una de las cosas más obviadas para el resto de televisiones. Atención, nos lo va a contar Borja García, los minutos que se dedican a una y otras cuestiones, o a unos y otros, en las diferentes cadenas. Borja. Jim Morrison, vocalista de The Doors, decía que quien controla los medios de comunicación controla las mentes. Así que tomando esa frase como premisa, en Dando Caña hemos pensado que sería una buena idea analizar quiénes son los políticos que más han salido en las televisiones generalistas en 2022. El resultado, como era de esperar, no deja lugar a dudas. El presidente del Gobierno lidera con autoridad con un total de 7.853 minutos, o lo que es lo mismo, 130 horas. Le siguen Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. El top 5 lo completarían las ministras de Podemos, Yolanda Díaz e Irene Montero, que juntas suman 3.317 minutos. Pero lo que más llama la atención es que Santiago Abascal, líder de Vox y presidente del tercer partido más votado, ocupa el último lugar con unos escasos 467 minutos, siendo superado incluso por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Si analizamos el porcentaje de tiempo que Santiago Abascal aparece en los informativos, la situación es dantesca. Como podemos ver en la tabla, el líder de Vox, el partido que consiguió más del 15% de los votos en las elecciones generales de 2019, no llega ni siquiera al 2% de representación en los informativos de ninguna cadena generalista. Si todavía tienen dudas acerca de cómo el Gobierno manipula de manera deliberada a través de la televisión pública y de los medios de comunicación que dependen de jugosas subvenciones para sobrevivir, vamos a ver y vamos a analizar algunos de los temas que más se han tratado el pasado año. La guerra de Ucrania lidera con autoridad el panorama informativo, con 35.387 minutos, algo que entra dentro de lo lógico dado el alcance del conflicto. Lo que no parece tan normal es que se hayan dedicado más minutos a hablar del rey emérito o de la muerte de Isabel II que de la subida de los precios. A pesar de que la inflación sea de lejos el mayor problema al que se enfrentan las familias que ya no saben cómo llegar a fin de mes. Y es que, como diría nuestro presidente, los medios, ¿de quién dependen? Pues eso.
Pues eso, dice Borja, pues sí. Pero bueno, llama mucho la atención precisamente lo que apuntaba Borja, cómo es posible que se haya hablado tan poquito de la cesta de la compra. Tan poquito, cuando es algo que al final nos está afectando a todos. Porque al final el Gobierno, yo creo que por eso está regando de esa forma los medios de comunicación. Conocíamos el presupuesto para el año 2023 de esos 145 millones de euros para campañas. En concreto, 193 campañas. 193 campañas que, como muy bien decía Alba y decía Borja, se van a destinar a seguir hablando de Ucrania o del rey emérito si vuelve o no vuelve, o se van a centrar verdaderamente en los problemas de los ciudadanos, en esa cesta de la compra, en cómo poder solventarlo. Es que nos encontramos siempre con el mismo problema. O sea, es volver a obviar la situación que tenemos en la actualidad para echar los balones fuera y hablar de otros temas que creemos que son políticos que llevan toda la vida ahí, que podemos tirar de ellos. Al final se divide la sociedad entre fascistas, no fascistas, francos, no francos y ya está. Y con eso ya has tirado el balón, se han puesto a discutir 2 o 3 y tú te has salido con la tuya y la gente sigue asfixiada llegando a fin de mes. David. No, yo tengo claro que lo estamos denunciando, por eso Vox genera esa animaversión entre los medios, porque nosotros dijimos que había que cortar todas las subvenciones públicas a los medios de comunicación, porque al final son las que marcan las editoriales. Ahora tienes 400 millones de euros, que es la máxima asignación que se va a dar a los medios de comunicación. Y solamente hay que recordar aquellas portadas infames de Salimos Más Fuertes, con todos los medios de comunicación a la vez, todos, y cómo al final ha resultado que es mentira, que no salimos más fuerte de la pandemia, al contrario, éramos el único país que no había recuperado el PIB, teníamos las situaciones de que muchas familias habían visto cómo no podían llegar a final de mes, habían tenido que endeudar, multitud de negocios habían tenido que cerrar, cómo la cifra del paro que nos están dando era mentira, y todo eso al final funciona como las líneas editoriales se van marcando y con la amenaza de o sigues esta línea oficial o te dejo sin subvención, te saco fuera, porque tú al final, si empiezas a ver las líneas editoriales, vas a ver cómo cada gobierno, tanto Partido Popular como Partido Socialista, arriman a su ascua las subvenciones. En la Comunidad Valenciana, Ximo Puig las acerca a su propio grupo, donde participa el Nacional, y tiene su grupo, y tiene la cadena SER, y en Madrid pues tienes tus medios, y al final los usas. Y los usas para atacar, para legitimar o para lanzar tu mensaje. En este caso, lo que hace el Gobierno de España una y otra vez es lo importante, lo mando a un lado y pongo lo que yo quiera. Y nos pone la bomba de humo, esa que se llama esa bomba de humo. Y al final los ciudadanos, que muchas veces ya dejan de ver la televisión, tú puedes preguntar a los jóvenes cuánta televisión consumen, al final se alimentan a través de redes sociales, se alimentan de medios informativos independientes o medios como esta Casa de Libertad, donde cualquier tiene cabida, y te encuentras con esa situación de que se dedican a regar una y otra vez y al final es coger el dinero público de todos y utilizarlos en el beneficio propio. Y el Gobierno de Sánchez es especialista en esto. En total, desde el verano del año 2018 se ha gastado 414 millones de euros solo en campañas institucionales. Claro, es que al final marcas la línea editorial de los medios y quién es el enemigo que quiere coger y quiere quitar esa fuente, digamos, de poder, digamos, de quien está el gobierno, de Vox. Vox es el único que ha dicho que hay que acabar con las subvenciones. Somos los únicos que decimos que los partidos políticos, los sindicatos, tienen que autofinanciarse con las cuotas de sus afiliados. Estamos viendo cómo los sindicatos están callados, cómo están montando una huelga en Madrid, mientras que la Comunidad Valenciana es la tercera peor de España, están callados y te dicen, el propio Carmen Uniosa te dice, no, hasta que no gobierne la derecha no vamos a salir a la calle. Es que realmente se condiciona el relato y se condicionan las prioridades y se secuestra la voluntad de un pueblo. Y están secuestrando la situación de las personas y están intentando tapar la realidad que sufre la familia. Es una auténtica vergüenza. Las familias están vendiendo directamente el gobierno, están vendiendo como un hito que los hijos tengan que volver a casa de sus padres o que las personas mayores con su pensión estén dando de comer a sus hijos y nietos. Es un auténtico fracaso. Y se vanaglorian de ello, porque el otro día la señora Montero diciendo, menos mal que tenemos las pensiones para ello. Es un auténtico fracaso. Y de aquí nos vamos a una pausa de publicidad, la última del día de hoy, y apenas unos minutos, así que les esperamos a la vuelta para seguir hablando de otras cuestiones. No se marchen. Una copa vaginal en la boca de Abascal. Una copa vaginal. Exactamente, ¿cuál es el mensaje que quieres dar? Y eso es una mala información, corrupto. Mi vida, mi forma de follar. No se arrodilla ante No toques mi cámara, no toques mi cámara. ¿Dónde vas?
final de programa. Quedan 3 minutos para la 1:30 y saludamos ya en nuestra mesa a Enrique Street. Muy buenas tardes, don Enrique. ¿Qué carta nos traes hoy? Hoy voy a leer una carta sobre la polémica esta que se ha generado con los acentos, las tildes, ¿no? Con la Real Academia, que parece que nos están volviendo locos, cuando parecía que estaba resuelto y nos habíamos olvidado ya de si poner acentos o no en solo, en este, en ese y en aquel. Parece que ahora... Lo único, antes de que empiece a leer la carta, le voy a pedir que aparte el cordón de las gafas... Ahí, perfecto, porque si no vamos a tener problemas con su micrófono. Ahí está, genial. Pues fenomenal. Pues adelante. Entonces la voy a leer. Voy a ver si me conecto con la pantalla, el otro día no la veía. La carta se titula ¿Cuándo sí y cuándo no, con o sin tilde? Con el mayor de los respetos a las decisiones de la Real Academia Española de la Lengua y a la opinión de ilustres escritores, que al parecer llevaban años esperando a que se autorizara el uso del acento en el adverbio solo y en los demostrativos este, ese y aquel, con el propósito de evitar ambigüedades, para mí personalmente es solo una media buena noticia, porque me va a crear tantas dudas como las que tenía antes cuando era obligatorio su uso, según el caso. Y digo solo sin tilde y medio buena, porque como va a ser optativa, podré decidir en consecuencia, aunque aún no sé si optaré por lo uno o por lo otro, porque van a ser válidas ambas alternativas. Probablemente me decantaré por el criterio anterior de evitar las tildes, por las razones expuestas, pero considero muy loable que se hayan tenido en cuenta la reclamación de autorizadas voces, aunque con ellos se nos complique algo la vida, porque vamos a tener que pensar de nuevo en cuándo sí y cuándo no, cuándo con tilde y cuándo sin ella, y no está uno ya para pensar demasiado. Ha generado mucha polémica esta decisión de la Real Academia Española, sobre todo porque no es que lo deje muy claro y lo deja al juicio de quien escribe. Y al final hay opiniones para todo, ¿eh? Porque el otro día lo comentábamos en la mesa y veíamos como los más mayores decían una cosa que prefería sin, o los más jóvenes decían totalmente la contraria. Hay opiniones para todo. Pero esto viene desde hace muchísimos años, ¿eh? ¿Sí? Hace más de 100 años. Bueno, de hecho, en la gramática de creo que de 1917 ya se autorizaban a no utilizar las tildes. Después han venido otras gramáticas, ortografías, la última de 2010, y ya estábamos todos relajadísimos, y ahora a mí me siguen llamando. ¿Cuándo pongo tilde o cuándo no? Digo, pues no hace falta ponerla. Y si quieres ponerla porque quieres de alguna manera, lo que dicen, evitar ambigüedades. Pero bueno, yo os quiero comentar, ¿tengo 2 minutos? Sí, por supuesto. Vale. Algunas peculiaridades de las cartas. Bueno, yo creo que no nos conocemos, pero otro día me parece que hay otras personas. Yo tengo una afición, se puede llamar así, a escribir cartas al director de periódicos desde hace años. De hecho, de los últimos 4 años, prácticamente a diario. Entonces, cada día escribo cartas, muy pocas de carácter político o social. Generalmente son reflexiones, ¿no? Y a veces me invento algunas palabras que procuro posicionar cuando las escribo. Intento ver si están ya o no en los buscadores. Por ejemplo, la palabra mordidor. La palabra mordidor no existe en el diccionario, viene de mordida, que es una figura, digamos, bastante conocida en España, ¿no? Entonces, y en Argentina. Sí. Entonces, de hecho, si miráis en Internet y ponéis en Google mordidor, veréis que aparecen mis cartas en primer lugar. ¿Sí? No. Seguro, la primera de ellas, seguro. Sí. ¿Mediador o mordidor se titula? Esa es la carta. Entonces, mediador, caso mediador y los mordidores. Bueno, me gusta, digamos, inventar palabras, ya que estoy todo el día escribiendo de vez en cuando. Esto, me invento una palabra, por ejemplo, videofobia, creo que la semana que viene esta carta. Esta semana he escrito bastantes cartas, digamos, algunas de actualidad deportiva, porque es un tema que me gusta. De hecho, modestamente tengo un récord Guinness de cartas deportivas escritas en el diario AS durante... Me lo concedieron hace 2 años, ¿no? ¿Deportivas para qué se refiere? ¿Fútbol, algún deporte en concreto? De todo tipo de deportes. ¿Pero las escribía para mandarlas Para mandarlas al periódico y luego me las publicaban. Entonces, me han dado un récord Guinness de cartas publicadas en el periódico AS en un año. Me publicaron 84 cartas en el periódico AS, que el récord anterior lo tenía un ciudadano de la India en 80 cartas, ¿no? Por ejemplo, esta semana he escrito 2 cartas dirigidas, una especialmente a Pau Gasol. Sabéis que le han hecho un homenaje en Estados Unidos
en su equipo, y lo ha titulado Un gigante emocionado, que también estará posicionado hoy en Internet seguro, en primera posición. Y otra carta dedicada a Fernando Alonso, que ha subido al podio, por fin, después de muchos años, un bicampeón del mundo que con 41 años sigue luchando y con un magnífico automóvil que tiene este año que posiblemente nos va a dar muchas alegrías, ¿no? Entonces, cada día escribo cartas, me van publicando. Del clásico del Madrid-Barça no sé si escribió. No, porque soy de Atleti. Ah, bueno. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay? Esto es como lo del fútbol y es como una religión, ¿no? Y bueno, el tema de las cartas, como bueno, la semana que viene os comentaré más peculiaridades, pero por ejemplo, esta semana, ayer hubo una manifestación del 8M, ¿no? Entonces he escrito una carta que también está hoy posicionada en primer lugar, que la he titulado La paridad debería ser absoluta, a todos los niveles, ¿no? Es mi punto de vista. Luego el tema digamos, la cesta de la compra en Francia, que Carrefour hay un acuerdo con el gobierno francés para reducir, bueno, ¿por qué no se hace en España? Pero que se haga ya. Y un par de cartas que una ya leeré la semana que viene, que la he titulado Flow, Vibra y poco más, que son palabritas que se utilizan mucho porque estamos reduciendo nuestro léxico y vamos a acabar hablando pues como los indios de remotos. Y no nos desvele mucho más, que si no, ya la semana que viene nos quedamos sin cosas que contar a los espectadores. No te preocupes, porque curiosamente la carta que os he leído hoy no figura posicionada en el primer lugar, sin embargo sí hay otra que es relacionada con el mismo tema, que le he titulado La duda existencial de los académicos. Está en primer lugar también posicionada por todo lo que ha generado de polémica. Pues a ver si se posiciona hoy después de este programa. He robado mucho tiempo hoy, lo siento. No se preocupe. Don Enrique, un placer, como siempre, tenerle aquí con nosotros. Muchas gracias. Encantado. Marien Vallejo nos va a contar ahora esa campaña de 21 días que se ha instalado en Salt hablando catalán. Marien, muy buenas tardes. Así es, Salva, la persecución al español en Cataluña está a la orden del día y el empeño del gobierno de Pere Aragonès por impulsar el catalán es cada vez mayor. El Ayuntamiento de Salt, en Gerona, gobernado por Esquerra, ha iniciado una campaña en la que insta a sus habitantes a hablar exclusivamente en catalán durante 21 días. De esta forma, sigue la doctrina de los expertos que consideran que se tarda 21 días en cambiar una costumbre. Además, aseguran que no importa si el interlocutor entiende el catalán o no, asegurando además que lo hacen para que el catalán no desaparezca de las calles. Pero eso no es todo, porque la Generalidad va a empezar a controlar el catalán en las pequeñas empresas. Y es que se está enviando a las pymes un formulario para medir el uso que hacen del idioma. Se pregunta, entre otras cosas, en qué lengua atienden a los clientes o cuál eligen para comunicarse en redes sociales. Estamos, Salva, por tanto, ante unos ataques continuados al español. Bueno, y además estos ataques al español que nos acaba de contar Marien se unen a un decálogo de un grupo de médicos catalanes, unos 1000 profesionales sanitarios, que han publicado un decálogo para poder hablar, bueno, para imponer el catalán por encima de cualquier otra cosa en el ámbito de la sanidad. Lo que recomienda este decálogo son 10 puntos que están viendo en sus pantallas y lo que dice es que hay que atender siempre en catalán a los pacientes en primera instancia y cambiar de lengua si hubiera dificultad de comunicación, pero de todas formas en lo que sean todo tipo de documentos como recetas médicas o informes o cualquier otro tipo de documento se formulen siempre y exclusivamente en catalán. Pues seguimos que no hay libertad lingüística en Cataluña, ¿no? Es decir, que aquí lo que un médico con 2 dedos de frente debería hacer es que si le llega un paciente que le hable en castellano, pues referirse a él en castellano, porque seguramente sea la lengua en la que se siente más cómodo y la comunicación, en este caso, para un diagnóstico, pues es que sea una buena comunicación, pues va a ser necesaria para un buen diagnóstico, ¿no? Pero claro, como se está utilizando la lengua como un arma de guerra al final, un arma de división para intentar crear esa nación catalana, pues hasta llega esto a la medicina, ¿no? Y es que es muy grave porque en diversas comunidades autónomas se prima más el conocimiento de la lengua cooficial, a pesar de que todo el mundo habla español también, en que, por ejemplo, tener
una segunda carrera o que otros conocimientos académicos, ¿no? Por lo tanto, esto hay que hacérselo mirar. Bueno, nos lo podrá contar mejor David, ¿no? Que en Valencia esto también ocurre, con Ximo Puig, Compromís y compañía, que se está metiendo ahí el valenciano, que ni siquiera se están intentando imponer el valenciano, sino es además el catalán. O sea, que es que ni siquiera es el idioma regional, ¿no? Pero que eso tiene los partidos. Vox parece que lo tiene muy claro, el PP parece que no tanto. En algunos lugares dice que sí, que el español hay que defender, tiene que ser defendido, pero luego, por ejemplo, en Galicia te dicen que no. Entonces tiene que mirar cuál es su posición y esto hay que ir, vamos, a una, porque haya libertad lingüística, simplemente eso, ni siquiera la imposición de uno o de otro. No, yo cuando me has dicho que sabía mucho del tema, pensaba preguntar por los 21 días de la Junta de Galicia, donde gobierna el Partido Popular con mayoría, que está también haciendo lo mismo, 21 días hablando solamente en gallego. O sea, el propio Feijóo es el que está arrinconando al español en Galicia. Entonces, yo pensaba que iba a empezar por ahí. Pero si quieren nos centramos en la Comunidad Valenciana y hablamos también del Partido Popular. Porque lo que está utilizando Compromís y el PSOE son las leyes que aprobó el Partido Popular. O sea, el Partido Popular fue el que puso las herramientas para que se desplegase actualmente todo lo que está haciendo Compromís. La ley de uso valenciano ahora mismo son todo planeada por el Partido Popular. De hecho, la que se presenta como alcaldesa por Valencia, señora Catalá, habrá que preguntarle a ella las consecuencias que ha tenido. ¿Y qué tenemos en la Comunidad Valenciana? Pues que aparte que no se habla valenciano, se habla un catalán normalizado, lo que se dice directamente a las familias que no quieran estudiar en valenciano, como puede ser la zona sur de Alicante, la zona de la Vega Baja, que se vayan a Murcia a estudiar, que se vayan a Albacete a estudiar. O sea, se está imponiendo y se acaba con la libertad, y lo estamos viendo como desde el Partido Popular, el Partido Socialista, se riega a asociaciones pancatalanistas que lo que buscan es fomentar el uso del catalán, no del valenciano, sino del catalán, y se está acogiendo situaciones como que las fallas se están diciendo ahora que son pertenecen a la cultura catalana, cuando no es así, y un montón de sinfines a la apropiación cultural, la apropiación de nuestras tierras y aparte la imposición ideológica y la imposición de la lengua. Eso es lo que están consiguiendo a raíz de las propias políticas del Partido Popular. Además, creo que tengo entendido que este decálogo era para contestar de alguna forma a esa réplica a esa estudiante que se había quejado en redes sociales porque no podía acceder a esa plaza pública sin tener el C1 de catalán. Yo les digo al Gobierno que si ahora, en vez de hacer una ley de paridad entre cargos de diferentes tipos de géneros, tendrán que hacer una también del catalán, lo de las diferentes lenguas, porque estamos llegando a unos niveles que en las que en tu propio país te exijan un C1 en catalán para acceder a una plaza pública dentro de la sanidad que debe ser para todos, que se debe proveer para todos y cada uno, y que todos tenemos sanidad pública. Y aquí, sobre todo, vienen extranjeros, ¿les vas a hablar en catalán? Pero es que estamos hablando de unas igualdad, cosas... se rompe la igualdad entre todos los españoles. Estamos viendo cómo se puntúa 5 veces más, 5 veces más, el conocimiento del valenciano, el conocimiento del catalán, que los conocimientos médicos. Es decir, 5 veces más. Es que es una auténtica aberración. O sea, nos interesa conseguir los mejores profesionales. Es que el doctor Cavadas, que todo el mundo lo conoce, no podría trabajar en la Comunidad Valenciana, ni en Cataluña, ni en las Islas Baleares por la imposición lingüística a la que están sometiendo a nuestros especialistas y a nuestros médicos. Cuando estamos viendo que tenemos un problema en España generalizado de falta de médicos y que se ha acentuado en algunas zonas como son las Islas Baleares o Cataluña o la Comunidad Valenciana, se pone todavía más muros. O sea, se ponen muros para separar, cuando Alicante, mi tierra, siempre ha sido una ciudad acogida, donde ha tenido cabida cualquier persona de toda España, ha podido venir, ya sea manchegos, murcianos, andaluces, extremeños, sobre todo, han venido a Alicante y siempre han sido una ciudad acogida. O sea, nosotros hemos sido una provincia y una ciudad que ha crecido gracias a a los movimientos migratorios de españoles de otras regiones, han sido acogidos. O sea, es que es una auténtica vergüenza. En fin, vamos a seguir hablando de más asuntos. Como saben, durante estos 2 días, ayer y hoy, se produce ese interrogatorio a Francisco Camps en el último juicio que le queda pendiente por el caso Gürtel. Lo que ha asegurado y la línea que ha seguido en estos 2 últimos días es que responsabiliza directamente a la cúpula del Partido Popular de esa contratación con Gürtel. Nuestro partido es un partido centralizado en su totalidad. Nosotros somos militantes del PP de España, en la Comunidad Valenciana. No es un partido federado. ¿Qué significa esto? Que quien me lleva la campaña electoral del presidente, a lo mejor un pueblo pequeño no, del presidente a la Comunidad Autónoma Valenciana, o la Comunidad Autónoma de Aragón, o la Comunidad Autónoma de Madrid, es el Partido Popular de España. El logotipo, los mensajes, la identidad corporativa, el escenario. Hasta el escenario está diseñado desde la Dirección Nacional del partido.
Bueno, los interrogatorios a Francisco Camps, tanto el de ayer miércoles como el de hoy jueves, podrán verlo al completo este fin de semana en el Toro Televisión. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Es, como decimos, el último juicio que le queda pendiente a Camps y puede salir absuelto. El último, Alba, de todos de los que se le ha intentado condenar, tuve la oportunidad una de las tardes de seguir uno de los juicios que iba contra él y de verdad yo siempre lo recalco, creo que no lo había hecho públicamente, pero a mí me dio vergüenza, sobre todo como jurista, ver cómo la juez que estaba llevando el caso primó en este caso el testimonio, ¿no?, de otro señor, el que es conocido como el Bigotes, diciendo que si le estaba recibiendo insultos dentro de la propia sala en la Audiencia Nacional del señor Francisco Camps y hasta pararon el juicio para decir que se pusiera delante. Sobre la base de nada, el abogado del señor Camps intentó decir, bueno, pero ¿sobre la base de qué usted ahora mueve a mi defendido delante, ¿no?, en este tribunal, en este juicio? No, sobre la base de que han sido reiteradas las quejas, incluso otra jurista que no tenía nada que ver ni con una parte ni con la otra, dijo, oiga, pero que yo no he oído ningún insulto, ¿no?, por parte de Francisco Camps. Bueno, y aún así le colocaron delante. Yo creo que ese pequeño gestito, que es una tontería, pero lo significa todo porque es a esta, ¿no? Que se le vea así, ¿no? Exacto, es a esto a lo que ha venido estando vilipendiado este pobre hombre, que al final, si la justicia se lo demuestra, que es inocente de todos y absolutamente de los cargos de los que se les ha ido condenando, estamos hablando de una persona a la que la justicia le ha quitado del orden de 10 años. Pero fijaos aquí lo pardillo que es el Partido Popular, ¿eh? Porque el Partido Socialista, cuando hay algún atisbo de duda sobre algún político del Partido Popular, va a muerte, sea inocente o sea culpable, ¿no? A muerte, vamos, que lo que hemos comentado, ¿no? Pone todas sus armas para que esa persona se le condene, ya sea en los tribunales o con el juicio paralelo que hacen los medios de comunicación y la opinión pública. Y sin embargo, el Partido Popular, cuando tiene casos tan graves como el caso ERE en Andalucía, ¿qué dicen los dirigentes del Partido Popular? No, que no queremos ver a ningún dirigente socialista en prisión. Pero si es que, oiga, que es muchísimo dinero el que se ha robado en Andalucía, que se ha malversado para crear redes clientelares que traigan el voto al Partido Socialista y, por lo tanto, mantenerse ahí sin edie, la eternidad en el gobierno, ¿no? Pues no les parece lo suficientemente grave y ahí pues no hacen la acción política, la acción judicial suficiente como para que se haga justicia, ¿no? Como tampoco abrirles ahora una comisión por la cuestión del caso de Tito Berri, ¿no? Claro, que los periodistas claro. continuamente le han venido diciendo toda la semana, oigan, que tenemos el caso de la Kitchen, pero que a lo mejor hay que abrir también una comisión de investigación por esta otra cuestión. Y nada, la desvergüenza de Patxi López, de verdad, como portavoz del grupo parlamentario del PSOE, es alucinante. No contesta a los periodistas, habla con unos aires que, en fin... Chulescos, sí. No es propio ni siquiera del Partido Socialista, que hasta que se juntó con Podemos, pues es que... podíamos diferir completamente ideológicamente, pero sí. bueno, era un partido de prestigio, ¿no? Pues no, ya con Patxi López pero el como papelón portavoz... de Patxi López, tener que defender lo indefendible es que... Pero claro, dijo, ya dijo Santiago Abascal que no se preocupes, Patxi, que ya la perdonaron, deje de hacer cabezazos norcoreanos. Nos quedan menos de 15 minutos, abrimos rápidamente página económica. María Jesús Montero esta misma mañana ha confirmado que ya habría un acuerdo entre PSOE y Podemos para la ley de vivienda. En el Gobierno de coalición hay prácticamente ya un acuerdo respecto a cómo va a resultar el texto de vivienda, pero todavía nos queda algún elemento que me tiene que permitir ser prudente hasta que podamos anunciar definitivamente el texto que va a ser votado en la Corte General. Bueno, estas palabras de María Jesús Montero han sido desmentidas también hace apenas unos minutos por Ione Belarra. Dice que no están más cerca de ningún acuerdo. Además, esa misma mañana el diario El País ya adelantaba cuál iba a ser esta línea del Partido Socialista de hoy, diciendo que el Gobierno propone elevar el tope a los alquileres en el 3% para 2024 y después definir un nuevo índice. Nuevo lío dentro del Ejecutivo. Es que se ha visto además que el tope de los alquileres no ha funcionado. En Barcelona no ha funcionado, se ha cargado el mercado y aún así intentan otra vez, en vez de coger y aprender, es decir, vamos a ver dónde se ha aplicado, tenemos el caso más cercano aquí en España, ¿qué ha ocurrido? Pues no, ellos
siguen insistiendo en que es una política sobre todo muy populista, porque queda muy bonito decir que vas a topar el mercado del alquiler al 3% y tú ya te piensas que entonces vas a poder acceder a una casa, que vas a poder alquilarla, que vas a tener esos recursos. No, es que eso al final no es así, porque lo que se hace es unificar el mercado, que la gente al final no quiera tener viviendas en propiedad porque te metes en un lío, que vengan extranjeros y directamente se entra en la compra y en la venta. Entonces, el mercado de la vivienda al final, si está regulado por el mercado, lleva un momento en el que sí que se equilibra. Claro. Como empiece a meter el gobierno mano en el mercado, es que está demostrado que siempre se lo carga. Pero que puedes hacer algo para intervenir en el mercado, pero no de esta forma, claro. Porque al final ellos siempre prohibir y restringir. ¿No se les ha ocurrido, por ejemplo, fomentar que se construya más? Y si se construye más, por ejemplo, en el mercado de la compra y la venta, pues bajarían los precios para que haya una mayor oferta, ¿no? Eso no se les ocurre. Tienen que decirte que no, que un tope, que lo que va a hacer es justo lo contrario, que va a ser desincentivar que se pongan viviendas en alquiler, porque claro, si me ha subido a mí el precio de la vida o mis costes un 10%, que es más o menos lo que subió el año pasado, ¿no? El IPC, pues ¿por qué no voy a poder subir también el precio del alquiler para intentar nivelar un poquito? No puedes, ¿no? Te dicen que máximo un 3%. Pues ¿qué voy a hacer? Pues para hacer eso, pues a lo mejor es que ni pongo mi vivienda en alquiler, ¿no? La disfruto yo y ya está, ¿no? Es que no se plantean esas cosas pero es que lo peor es que lo que ha dicho Ana, que tienen ejemplos como el de Barcelona, que se ven que han fracasado. Vamos otra vez, seguimos con lo mismo porque es lo que a ellos les gusta, restringir e imponer. Y luego es muy curioso cómo en El País, en este artículo donde hacían el anuncio, ¿no? de digamos, mantener este techo, subiéndolo del 2 al 3% durante el próximo año, también dicen que queda un fleco pendiente, y es que sucede con esos nuevos pisos que podrían incluso presionar pues el precio de los alquileres al alza. Y luego, por otro lado, pues a mí me encanta leer El País porque es que nos da tantas pistas, no de lo que va a hacer el gobierno, sino de las intenciones que tiene que hacer, incluso como preaviso a sus socios, que siempre es bueno leerlo, aunque solo sea para conocer al enemigo, ¿no? Y siempre, en concreto en este artículo, explica que además está paralelamente con Podemos, quien posiblemente le podría aceptar la prórroga de este techo temporal ampliándolo al 3%, paralelamente a eso, por lo visto, lo está también negociando con Esquerra y con Bildu para, digamos, convertirlo en su último hito de esta legislatura. Así que, una vez más, las grandes políticas de este país vuelven a depender ya no de la izquierda más radical española, sino de los que van en contra del propio sistema, ¿no? Como son los separatistas y los comunistas. Y sobre todo que el alquiler viven muchas familias en España y muchas personas, que se piensa siempre en magnates y... Mira, yo os pongo el ejemplo. La Consejería de Vivienda de la Comunidad Valenciana depende de Podemos. Primero el señor Dalmau y ahora el señor Illueca. Han construido 0 viviendas públicas en 8 años, 4 años que iban a gestionar las anteriores. 0 viviendas públicas. Y vienen diciendo que hay un problema. Ya, somos la tercera comunidad con peor índice de emancipación de jóvenes. O sea, los que están creando el problema porque son incapaces de gestionar son los que hablan de resolucionar el problema. Es que si eres parte del problema, y el Partido Socialista es parte del problema, Podemos ser parte del problema, nunca, jamás puede ser parte de la solución. Y cada vez que tocan algo, esta gente lo que hace es llevarlo a peor. Y me da mucho miedo, lo estábamos comentando, qué miedo que se están metiendo ahora en vivienda, porque estamos viendo que Ixante va a buscar una ley ideológica que no va a ser posible llevarla a cabo y que va a coger y complicar todavía mucho más la situación del parque de viviendas en España. Y luego añadir simplemente que el caso que apuntas, o sea, que si en 8 años no han hecho nada, significa que ellos quieren que las personas sigan viviendo de la subvención pública, o peor, que sigan intentando intervenir el mercado hasta unos niveles en los que estamos hablando ya pues de puro comunismo. Bueno, como si esto ellos fuera lo que quieren es Venezuela. eso, que tener a la gente viviendo de las migajas que le da el gobierno para que así no muerdan la mano que le da de comer, y con el miedo, volvemos al mismo, con el miedo de que viene la derecha, va a quitar las subvenciones, para mantener a la gente cautivo el voto. Eso es lo que buscan, o sea, buscar que la gente no tenga nada para que dependan completamente del Estado. Y atención a lo que ha ocurrido esta semana, que ha pasado desapercibido para la mayoría de medios de comunicación. El Congreso de los Diputados autorizaba un crédito extra para el CIS para financiar el pago de sus estudios y trabajos técnicos, a meses de las elecciones autonómicas y municipales y a meses también de las elecciones generales. Atención, son 3,2 millones de euros más para José Luis Félix Tezanos. Eso se suma a los 12,6 que ya tiene de presupuesto. Parece que es dinero suficiente para que Pedro Sánchez siga saliendo como el partido más votado en unas supuestas urnas en España. Es que además lo hacen como suplemento de crédito, que eso
entra directamente en las cuentas corrientes del Estado, que al final es como una caja, una cuenta caja en la que meten todo tipo de derivaciones para que no puedas estudiar esa trazabilidad, ¿no? Entonces es como esconderlo, porque no se mete ningún gasto de campañas ni ningún gasto presupuestario en esas cuentas corrientes, que es donde vienen los créditos. Es que volvemos a lo mismo, estamos todo el rato intentando limpiar y maquillar la realidad. Dicen que lo que quiere el CIS es que haya más personas que puedan entrevistar y así tener una muestra mucho más amplia. Fíjate que el incremento del crédito que se le da al CIS es totalmente proporcional al descrédito que sufre el CIS en cuanto a su, ¿no? la rebaja del crédito que sufre el CIS en cuanto a... Porque nadie se lo cree, ni de derechas ni de izquierdas. Es que es absurdo que sigan haciendo esto porque no funciona. No han conseguido orientar el voto en ningún momento en todas estas elecciones que hemos tenido en los últimos años. Que sí, que el PSOE iba a ganar. No, luego se pega la torta monumental, como por ejemplo pasó en Madrid, ¿no? Entonces, ¿para qué les sirve? ¿Para qué incrementar este...? Yo es que no lo entiendo, porque no les funciona. Si les funcionara, bueno, dirías, pero es que siguen en esta dinámica de orientar el voto, pero no les está funcionando. Nadie se cree el CIS. Pero esto es el rey del nudo. Esto es el rey del nudo. Y al final, Sánchez lo que quiere es escuchar que le dieran eso, que es un gran líder, que hablan como ellos hablan, ¿acordaos como decían que eran referentes mundiales? Sí. Y luego no les reciben ni en su casa? O sea, es que lo que está vendiendo es eso, no se han de maquillar, es que directamente tienen que mantener una mentira constante para mentirse automáticamente ellos mismos. O sea, es que se autoengañan ellos mismos con ese tipo de mentiras y al final lo que tienen que hacer... Fíjate que creo que es para obtener datos reales de lo que ellos les está pasando, porque sí que tendrán las encuestas reales sin cocinar. De ahí sabrán, vale, estamos muy mal, ahí ven cómo están realmente y luego la cocina que hacen luego para dedicar al público es otra. Por eso te digo que no hace falta que se gaste 15 millones, simplemente suéltalo en cualquier barrio de cualquier pueblo. Se lo puede gastar como quiera, suelta a Sánchez de cualquier pueblo, en cualquier sitio que le diga la verdad a la cara. No te falta encuesta. Creo que fue... Los 15 millones los dedicamos a vivienda, para ayudar aquí para los jóvenes. Pero no les interesa eso. Creo que fue vuestro partido que ha intentado en 2 ocasiones sentar a Tezanos presentando una querella por malversación de caudales públicos y en ambos casos creo que se llegó a archivar, ¿no? Porque decía la Audiencia Nacional que no apreciaba indicio de delito. Ojalá algún día se sepa todo el dinero que han malgastado y luego lo que nos cuentan siempre los economistas que vienen habitualmente a colaborar en esta casa, que es cómo se van modificando los históricos, es decir, que ya luego es que no te puedes fiar de absolutamente nada, porque como lo modifican como quieren, se están cargando una gran institución como era el CIS desde siempre. Y al que no le vea el agua lo destituyen. Sí. Al que no le vea el agua, el que disiente de la línea oficial del gran amado líder Pedro Sánchez, pues lo destituyen y ponen a uno de su confianza. Pero ojo, que también hemos visto como en el Instituto Nacional de Estadística hay algún funcionario responsable, lo dice el propio José Ramón Riera cada vez que viene aquí, que muestra como ante la trampilla que nos intentan meter muchas veces con los datos, pues nos dicen, oye, es que este dato no es así realmente porque faltan por meter otras cifras de otros meses. En fin, página internacional, Colombia, ¿qué es lo que está sucediendo? Andan a la gresca tanto el presidente de Colombia como el de El Salvador después de que Bukele haya encerrado a más de 1000 pandilleros en una nueva cárcel que ha creado en el país. La decisión de Nayib Bukele de crear una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 40.000 personas y así encerrar a los pandilleros de las distintas maras de El Salvador y su puesta en marcha está siendo muy criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. El presidente de El Salvador no entiende por qué se defiende a los delincuentes sino a las familias que sufren día a día las acciones de las bandas. Gustavo Petro, presidente de Colombia, también ha criticado la política de Bukele contra las organizaciones criminales y defiende otra postura para hacer frente al crimen, como predominar la educación tanto en colegios como en universidades. Campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud entre las cárceles.
y creen que eso es la seguridad. Ambos presidentes han tenido varios intercambios de opiniones en redes sociales por la lucha contra el crimen. Petro tacha de dantescas las cárceles de El Salvador y afirma que con otras acciones en su país han reducido las tasas de homicidios, y lo que está ocurriendo en El Salvador es un sometimiento a las bandas. En cambio, Bukele está contento con su decisión y le desea al mandatario colombiano que bajen los índices de homicidios y que los datos pesan más que la retórica. Dice Petro que él ha conseguido reducir la tasa de criminalidad en Colombia a base de universidades, de colegios y otros espacios de diálogo y no a través de cárceles. Habría que preguntarle. Pero si lleva 2 minutos en el gobierno, ¿cómo va a conseguir eso construyendo todo eso? Vamos a ver, eso sí, si llevaras 30 años dices, bueno, pero claro, ¿no? Y que vengan los colombianos a dar clases de cómo reducir la criminalidad con la que ha liado las FARC allí históricamente, que lo de ETA es una broma al lado de lo de las FARC, ¿eh? Que multiplican por, bueno, no es que no sabría decirte ni siquiera cuánto, pero era una auténtica barbaridad la de gente que ha matado a las FARC. Y luego sí, que quiero decir, que dice, sí, critica a Petro a Bukele, pero que en realidad es que el problema que tienen de los pandilleros en El Salvador es tremendo. O sea, mataban a cientos de personas todos los días. Y entonces, esta gente, vamos, además van todos tatuados porque los tatuajes son de qué banda pertenecen. Entonces, por lo que parece por el momento, no parecen que sean hermanas de la caridad. Entonces, sí que tienes un problema grave, pues actúas con medidas graves. Habrá que ver también el encaje legal de cómo ha hecho todo esto Bukele, pero bueno, eso es otro debate ya, ¿no? Pero que yo creo que sí, que los criminales estén en la cárcel, por supuesto, y que hay que actuar con contundencia, por supuesto. Llama la atención sobre todo que se preocupe por los derechos fundamentales de esos presos, pero y de las víctimas o de incluso el pueblo colombiano. Todo lo que ha sufrido con los diferentes gobiernos que han tenido totalmente dictatoriales, si se puede decir. O sea, es abrumador como siempre al final se protege o se intenta como poner este conflicto moral en base a las personas que han infligido un daño. Pero ¿dónde estaba este debate moral cuando hacían este daño al pueblo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde quedaba? No se hablaba. Cuando mataban o asesinaban o con las FARC, o sea, ¿dónde quedaba? Se callaban. ¿Y ahora sí salen a defenderlos? Me parece que es deleznable que se pueda tratar así o que si están, como dice Miguel, el término legal en cómo lo habrán hecho en estas condiciones, pero es que siempre hay como una doble cara de medir. Lo estábamos comentando antes, lo del fin justifica los medios, y estábamos hablando de la situación, porque estamos viendo que las maras en El Salvador pues, han campado a sus anchas y son auténticos reyes de la calle, donde la violencia campaba a sus anchas, los asesinatos se sucedían, los ajustes de cuentas, y donde la gente, los ciudadanos normales, tenían que vivir encerrados en sus casas con miedo a que les salpicase. Otra cosa es lo que Nayib Bukele haya realizado para conseguir esto, qué vulneraciones haya cometido, porque están denunciando de que está habiendo, a raíz de conseguir esto, se está llevando por delante parte de la democracia de El Salvador. Si podemos decir El Salvador una democracia que sabemos que es realmente relativamente nueva, porque viene de una guerra civil, viene de unas situaciones muy complicadas. Siempre es muy complicado todo lo que es la biosfera, la situación que tenemos, porque del Foro de Sao Paulo y el Cártel de Puebla se han dedicado, sobre todo, a través de las FARC, a través de las narcodictaduras, a través de Cuba, a influenciar. Y toda esta acción, que venga Petro a leer la cartilla al vecino al lado cuando vemos todo lo que ha pasado, como bien has dicho tú, pues es complicado. También hay que mirar con detenimiento las acciones que está realizando Nayib Bukele en el sentido que están yendo. Y hasta aquí hemos llegado por hoy, por No hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les veo mañana aquí a las 12 puntual en Dando Caña. Que tengan un feliz jueves.